Hoy no es un episodio más, hoy es el episodio 300. 300 conversaciones, 300 preguntas, 300 veces frente a un micrófono sin saber exactamente qué iba a pasar. Pero hay algo que nunca se ve. No se ve el antes, no se ve el después, no se ve en los días difíciles. Hoy no venimos a enseñar, venimos a contar la verdad, que es lo más difícil de hacer un podcast. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Modo fiesta, chicos. Pregunta. Andamos bien felices porque andamos de fiesta. Ahorita se van a dar cuenta de todo lo que traemos. Decoramos un poquito diferente. No pudimos poner mucho porque no queremos tampoco exagerar, ¿no? Ahorita es la peda después de esto. Ahorita nos vamos al after porque hoy es el episodio número 300. Welcome. Así que bienvenidos. Gracias por seguirnos desde el capítulo 1 hasta el que estamos hoy en día. Y pues bueno, para aprovechar el tiempo al máximo, vamos presentándonos, amigos. ¿Quién gusta primero? Su amigo Alan, chicos, bienvenidos sean a un capítulo especial de Qué buena pregunta. A mí me encuentran en redes como ai.chavimón, tu amigo Nacho. Bienvenidos. Por este lado está el buen padrote, su amigo Manny. Y a mí me encuentran en todos lados como Manny05J, Manuel García, la rata, mi negocio Flying Freedom. Y hoy estamos súper felices porque es este episodio 300. Y bueno, chicos, aquí su bonito amigo, grande, poderoso. Ay, bueno, fuera, no, ojalá me diera un 80. Grande, poderoso, asombroso, es precioso. El buen David Paz, para que en todas las redes sociales, ya se la saben, ahí me pueden encontrar. Y gracias a todos por andarnos escuchando nuestra música, carga positiva en todas las plataformas y por andar al pendiente en pazcompany.com. Gracias porque han aumentado mucho las ventas. Pero bueno, aprovechando que hoy es el capítulo 300, antes de iniciar con la fiesta, chicos, ¿les parece si cuento la parábola inicial? Me parece. Ok, la parábola inicial dice lo siguiente. Había una vez un hombre que soñaba con llenar auditorios. Se imaginaba luces, aplausos, reconocimiento. Un día logró subirse a un escenario, pero no había nadie. Tin, tin, tin. Solo silencio. Se sintió extraño, pero decidió hablar de todos modos. Al día siguiente volvió y tampoco había nadie. Y al día siguiente, hasta que un día llegó una persona, luego 2, después 10. Años después, el lugar estaba lleno. Pero nadie vio los días en los que habló sin aplausos. Moraleja, el éxito que todos ven se construye en los momentos donde nadie está viendo. Uy, güey, esa es la primera historia que me llega al corazón. ¿Qué piensan de esta historia, chicos, antes de iniciar la fiesta? Pues yo creo que representa la realidad, a lo mejor no solo hablando del podcast como tal, sino de todo lo que hacemos en nuestros días, ¿no? Cuando estamos construyendo algo y pues nadie lo ve y hasta que de repente un día todos dicen, ese vato es un chingón, tuvo suerte o está acomodado o algo así, pero no les tocó ver todo lo que nos costó poder hacer las cosas. Falta un poco de tape. Se nos está cayendo el 300. ¿Meni? En uno de los episodios pasados tuvimos un fantasma ahí que nos andaba moviendo la cámara y demás. Pásense a ver, no va a ser el 290 y qué, 7. 297, el episodio donde se nos estaba moviendo la cámara por un fantasma al final. Fíjate que esta historia, pues sí me representa mucho de lo que ha pasado con el podcast, porque así fue, ¿no? Empezamos a subir videos bien caserones, bien, improvisados, y llegó uno, de repente 2, luego 3, y luego ya teníamos casi 1000 seguidores, y luego perdimos ese canal. Nos hackearon. Y luego por el 200, pero lo chido es que no hemos perdido seguidores más que ahí, o sea... Perdimos en YouTube, pero pues en todas las demás redes ha seguido y ha ido mejorando esto. Entonces, está bien chido eso. Y pues sí, como decía Alan, o sea, no solo en el podcast, sino en todos nuestros proyectos. Creo que en estos 3 años de podcast ya hemos crecido cada uno personalmente. Nuestros proyectos nos está yendo chido. Han pasado por 1001 cosas y pues aquí estamos.
Y pues bueno, por eso hoy la pregunta es, ¿qué es lo más difícil de hacer un podcast? Y pues yo cuando andaba viendo el guión, así analizando todo este escrito para el día de hoy, la neta sí casi me suelto llorando escribiendo con la historia esta de y no había nadie, porque así se siente la neta, los primeros capítulos son hasta incómodos y luego incluso la gente cómo te apoya al inicio, ¿no? De que te ponen en los comentarios, no es de fuerzas hacer un podcast, ¿sí? Súper motivadores e inspiradores, chicos, gracias por gente como tú que dije, algún día le voy a callar la boca. No es cierto. No es cierto, no lo hacemos por, al menos yo en lo personal no lo hago por, no sé, llamar la atención o algo así, lo hago porque me gusta y ya. Y si tú quieres hacer algo porque te gusta, pues hazlo, no te tiene que decir la gente, eres un chingón para esto, te salió bien genial, te ves chido haciéndolo. Hazlo porque te gusta y ya, que te valga la opinión de los demás. Así que esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo más difícil de hacer podcast? ¡E iniciamos la fiesta! ¡Ahora sí salió! El tercer intento tenía que ser el que salía. Bueno, esa toma tiene que quedarse ahora sí salió. Y luego, no estaba grabando el audio. Bueno, eso es de lo difícil de grabar un podcast. En algunas tomas nos pasó esto, de que hicimos algo parecido. Ya teníamos vino en las copas. Ahora sí tomamos la precaución de... Y la cámara estaba apagada o algo así. La primera vez que lo hicimos creo que la cámara audio, estaba apagada. No sé. La segunda vez que lo hicimos se nos cortó el celular. El otro no. Y el otro no. Mira, hay papeles con cosas chinas. Es la galleta de la fortuna, es lo que no sabes. Y bueno, dándole con el primer punto del capítulo de hoy, ¿qué es lo más difícil de hacer un podcast? Lo más difícil es ser constante cuando nadie está viendo. Así que la disciplina pesa más que la motivación. Esto es algo muy triste para la mayoría de la gente, porque cuando ya no tienes ganas, cuando te sientes podrido por dentro, ya sea que estás triste, enojado, frustrado, como quieras decirlo, que en tu interior dices, a la goma todo, quiero aventar la toalla, pero tu disciplina dice, no, mi disciplina gana. We gotta do this, bro. Just do it, dijo Nike. Lo hacemos aunque no tengamos ganas. Entonces la pregunta aquí, chicos, es ¿cuántas veces en estos 300 saltos, pasos, grabaciones pasó por su cabeza el voy a dejar de hacer podcast? Hijo de su pinche madre. Yo creo que cuando nos hackearon sí fue una de esas veces, güey. Sí, la neta, cuando nos hackearon yo sí me agüité un chingo. Sí me bajó un buen la energía en esos momentos. Sí me la pensé y sí estuve como por 2 meses acá después de que nos hackearon de, ay, ¿y si le seguimos? ¿Y si no? ¿Y si? Otra vez volver a empezar y todo el show, sí. Sí ha sido de pensarse y ahorita llevamos, ¿qué? ¿Medio año? ¿Medio año? De que empezamos otra vez desde cero, hablando como canal. Y ha sido complejo, güey. Ha sido complejo realmente porque el ritmo que ya traíamos, seguidores que ya nos seguían y todo el show, pues muchos de ellos a lo mejor todavía creen que seguimos en otro canal o que dejamos de hacerlo. Posiblemente crean que... Probablemente creen que dejamos de hacerlo porque muchos ya no nos han vuelto a seguir. Uh-huh. Y pues a ver, de que por ejemplo ya teníamos alcance a todos los continentes, ¿no? Sí. Realmente. Entonces, eso fue un golpe bajo que yo también creo que también me puso así en duda de si seguir haciendo esto. Fíjate que me motivó mucho el que ya después de que llevamos como 3 meses, el último continente que nos faltaba, que era Oceanía, ya nos comentaron de allá, de Sydney, de Australia, entonces pues ya fue como bueno. Estuvo chido. Y veces personales que hayan dicho, no sé, estaba pasando por esto y dije, no, pues al demonio, le estoy metiendo mucho tiempo aquí. Híjole, yo sí tuve una etapa que fue, pues incluso cuando les dije, ¿no? Que realmente andaba bien cansado y con muchos proyectos y muchos pendientes del trabajo, cosas personales y demás, ¿no? Entonces sí fue un par de semanas que sí hablé con los chicos, incluso y les dije, oigan, ¿saben qué? Ando sobrecargado, traigo hasta burnout, yo creo. Y pues necesito su apoyo, chicos, o sea, si me aceptan, si me esperan, pues ahí estaremos en un par de semanas, nomás denme chance de agarrar aire, pero sí me vi así como que, ay, güey, ya la estoy viendo difícil, pero ahí nos aquí.
Ahí teníamos a Alan en esos episodios, en espíritu teníamos su Funko nomás. Y al güero de sustituto. Y al güero de sustituto, necesito imprimirles un Funko a cada uno para regalárselos. Para que se lo lleven a la madre otra vez. Pues lo que platicas, Miguel. Aumento el poder a este globo. Ya sé. Fíjate que en mi caso yo también me la llegué a pensar ya en algunas ocasiones también que andaba así sobresaturado de trabajo, que de repente andaba en los episodios y luego durmiéndome en el episodio, o que andaba acá sin ganas, pero fíjate que la constancia precisamente nunca falló. O sea, a pesar de que a veces sí andaba como pensándome la de le seguiremos, no le seguiremos, qué haremos y demás. De todas maneras seguimos grabando. Y enos aquí, muchachos. Enos aquí. Y digo, ni modo de no grabar, grabamos aquí en la casa, entonces. Si yo digo que se acaba este pedo. ¿Y cuál fue el secreto entonces, chicos? El secreto. Bueno, en mi caso, yo creo que el secreto es que siempre he visto el podcast como un buen lugar para desestresarme, para desahogarme. Es una ocasión chida en la que los veo a ustedes. Porque normalmente casi no nos vemos así a veces tan seguido, pero pues nos vemos cada semana que grabamos podcast. Entonces esto es bien divertido de que al menos si no salimos por fuera, nos vemos aquí en la grabación y demás. Y pues también a mí me ha ayudado como que, hoy ando bien cansado, bien estresado, hoy me fue pésimo en el trabajo, en el día, pero llego aquí ya como que se me quita todo ese estrés, todo ese show y ya me puedo relajar un poco. De repente me quejo aquí, saco mis frustraciones del día, como la de la señora que ocupaba un asiento de okis en el camión. O los que de repente tapan el centro con sus manifestaciones, no sé, o sea, como que ese tipo de cosas. Vengo y las digo aquí y es como, qué chingón. O sea, me saco ese estrés, me quito todas esas malas vibras que a veces traigo durante el día y todo fregón. Entonces también eso es lo que me hace pensar y digo, no, pues es un buen proyecto en el que compartimos cosas de valor, en el que queremos compartir cosas buenas para todos ustedes. A veces en las que compartimos cosas simplemente de lo que está de novedad y luego decimos, ok, eso está de novedad, pero ¿cómo le podemos sacar algo positivo a eso? ¿Cómo le podemos sacar algún mensaje? Uh-huh. Y pues creo que en general son las cosas que me motivan a seguir con esto. Otros 300 episodios más. Ricky Morty hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Pura disciplina el que pregunte. Yo creo que nada es que lo hacemos con mucho cariño y con mucho propósito, cada quien de su manera de verlo. Y creo que eso es lo que nos ayuda a no tirar la toalla a pesar de la desmotivación que puede haber en algunos capítulos de que te esmeras un chingo y luego 10 vistas y te fue bien. Sí. Fíjate que a mí, por ejemplo, también conectar mucho con esa parte, ¿ve? Así como que cuando empezamos a hacer todo este show del podcast, para mí era como quiero poder ofrecer, que creo que coincidimos en esa parte, poder ofrecer a alguien que no sepa o que se sienta como bloqueado o encerrado así en etapas de la vida difíciles, de saber que hay gente que está pasándolo igual que él o gente que comprende lo que le está sucediendo, ¿no? Como que para ayudar de que si llegamos a alguien que se siente solo en diversas etapas que pueden ser complejas, que sepan que entendemos eso, que estamos con ustedes y que hay maneras en las que podemos salir de esas situaciones que son difíciles para llevarlas solo. Entonces, pues sí, así andamos dándole con todo. Es algo muy chido y muy genial que aquí andamos de esta manera. Es lo que nos gusta realmente, esos comentarios bonitos que nos ponen de repente de, yo estoy escuchando desde Japón y así es por acá, o que nos digan, estaba escuchando esto por pura casualidad y me quedé al final y me ayudó en mi día, me alegraron o aprendí cosas para que voy a aplicar. Entonces yo creo que eso es lo que nos mueve más que tener 1 millón de seguidores que esperemos, y yo creo que para el capítulo 1000 ya vamos a andar con el 1,000,000 y cosas así por el estilo. Esperemos llegar lo más rápido posible. También desmotivaciones que tuvimos en el camino, pues tuvimos algunas inversiones que no todas fueron tan buenas, de las cuales decíamos, no, pues le vamos a meter un chorro de publicidad en cuanto nos llegue ese dinero y pues bueno, ahora estamos haciendo dinero por otras partes y con más trabajo y esfuerzo, pero pues ahí le vamos a meter ahora. Si orgánicamente hemos llegado hasta aquí, ya nos vamos a ver más adelante. Pero bueno, para pasar del momento
momento reflexivo. Ahora pasamos a una dinámica, chicos. Agarren todos sus cuadernos porque... Espérame, era momento reflexivo. Ahí era donde entraba la de... Ay, Ya se acabó, güey. ya se acabó el momento reflexivo, ok. Vamos a pasar a una dinámica en la que vamos a escribir. No sé si en edición le vamos a cortar un poco para que los que nos escuchen no nos vean tanto tiempo escribir y nomás vean las respuestas. Sí, ahí lo edito. Entonces, en su cuaderno van a escribir cuál es el capítulo que más les gustó grabar. Así, el que se les venga a la mente. Yo sé que son 300, pero alguno de los que más les gustó grabar. Y luego, segunda pregunta, ¿cuál es el capítulo que menos les gustó grabar? Así, alguno que se les venga a la mente y que digan, no, pues no me gustó. ¿Se vale no el estuvo capítulo tan que nunca chido. salieron al aire? ¿Qué? No, tiene que haber salido. Pues, si hay la gente que Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Espérame, no, ya sé cómo se llamaba. No me acuerdo, ahorita me caí, ahorita conecto. Ajá. Pues nomás lo que tiene que no sea el nombre del episodio, nomás lo que... Dale, ahorita ahí conecto. Ahora van a escribir cuál fue el invitado que más bien que les cayó mejor. A ver, déjame ver el muro preguntón. Sí, estoy viendo así de que... A ver, déjame porque nos llegó una invitada. Ahora el invitado que se les hizo más incómodo. Híjole, paso. Ay, ¿qué pasa? Tienes que escribirlo. Y por último, el invitado que más te sorprendió. ¿Qué más te sorprendió? Sí, en el sentido que tenía una expectativa y a la mera hora me sorprendió. ¡Meni! ¿Dónde fue Meni? Bueno, ya todos escribieron sus respuestas, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a comparar respuestas, chicos. A ver. Va, pues, ¿quién quiere empezar? Yo. El capítulo que más les gustó grabar. A mí el de viajes. El de viajes. El que hablamos de... ¿Cómo te cambia viajar? Era como, no me acuerdo, creo que era uno de Alan. O tuyo, que hablamos de... ¿Cómo te cambia viajar? Cómo te cambia viajar y que hablamos ahí de los viajes, de que nos divertimos un chingo en ese episodio. Estuvo chido. Para mí, el que más me gustó grabar fue el de la libertad. Que fue cuando ya andaba en el volcán, que lo grabamos en vivo, estuvo muy chido. Por esa experiencia. El de Mr. Picañas. Comimos bien rico, la verdad. Esa fue la mejor experiencia, sí. Sí, estaba muy bueno. Faltó esa pregunta de ¿cuál locación fue la más chida de grabar externa? Mr. Picañas. Mr. Picañas, sí. Ahí vayan a ese restaurante de todos, la con neta de Alfredo. comida al 100. Y con Otavio. Hubo un momento incómodo. Que bueno, no fue incómodo, fue gracioso para mí. Bueno, yo al que más me gustó a mí grabar es el del placebo eres tú. Que pues porque me gustan mucho estos temas de como de biología y médicos y así como cosas medio... Bueno, por las pero historias. me gustó mucho porque lo grabamos con Keki también y fue muy gracioso con Keki ese capítulo. Decíamos cada tontería y ahí disculpen que era un tema medio serio y salimos con cada estupidez. y salimos con muchas risas y a lo mejor no le agarraron la seriedad al tema, que el tema sí es muy serio. Pero bueno, por eso me gustó más. ¿Cuál fue el que menos les gustó? ¿Empiezo yo ahora? ¿Empiezas tú ahora? El que menos me gustó grabar fue el de la resiliencia. Tiene poco que lo grabamos, pero fue porque hubo un momento incómodo, tenso, que no sé si salió en el capítulo. No salió en el capítulo, lo cortamos. Donde ahí fue así como Manny me dijo, no, esto me incomoda hablar de este tema. Y yo pensé que andaba cotorreando y luego pues yo le seguía cotorreando del tema y pues se molestó Manny en un momento bien tenso que al parecer no salió en cámara. No he visto el capítulo todavía. Y por eso fue el que menos me gustó hablar, la resiliencia. Grabar, pues, yo me lo pasé bien incómodo. Ahí sí aplicaba el de me la estoy pasando bien raro. A mí, el de la cultura de los continentes, la neta. Se me hizo como que estábamos estereotipando bien cabrón, así como que amarillo, negro, azul. Un capítulo más racista que tuvimos. Sí, la verdad sí lo sentí como que así. Y los donde hablamos mucho de política, la verdad, como no me gusta mucho meterme en temas de política, son de los que... ¿Cuál fue? ¿El de Pedrito? ¿Fue el de Pedrito o pues, otro? No, en general yo creo que cuando tocamos así muchos temas como de política me incomoda un poco. Pero por eso no me encanta. Porque eres de la cuarta... no es cierto. No sé de qué lado. Resiliencia estuvo También muy fue. cómodo. Vamos a darle un premio a ese capítulo del capítulo menos. Ahorita vemos los premios. Bueno, ¿y luego qué sigue? También Manny dijo eso.
Sí. Ok, el invitado que más les gustó que viniera. Pues a mí me gustó mucho que viniera mi papá. Los papás. Directo a la yugular. Mi papá no pudo venir, ya sabes por qué. Pues, perdón. Un abrazo hasta el cielo, papá. Te digo... Yo sé que aquí estabas. No lo dudo. Te digo, pues me gustó mucho eso de que estuviera mi papá aquí, por el sentido de que es él, ¿verdad? Y se me hizo muy divertido cuando vinieron sus amigos de Francia. Se me hizo muy divertido. Muy bueno. Y con Morado. Con Morado. También me divertí mucho con invitado. ¿Neni? Mira, a mí me gustó mucho precisamente el que decías ahorita, el del placebo con Keki. Yo creo que hacían nuestros invitados acá más chidos porque fue un reír y llorar y todo acá en este episodio. Con Morado, me gustó mucho cuando vino Morado. Y con Ana. Con Ana también me la pasé bien chido. Tenemos que volver a grabar con Ana porque tuvimos problemas técnicos ese día. Sí, nos ha pasado 2 veces. Gracias a Dios la segunda vez la logramos recuperar, pero con Ana se nos perdió casi medio episodio. Entonces, pues sí, estuvo bien hardcore. Yo puse los Ghost Hunters porque pues es reciente y me acuerdo más de esta y de cuando vinieron y nos la pasamos a risa y risa y contaban muchas, aunque no tenía muchas expectativas de qué podía pasar en el sentido de no sé si iba a ser de mucho miedo o no sé si iba a ser de mucha risa y como que se me hizo muy chido grabar con él. También he disfrutado mucho grabar con Keki, con Denise, con Pai también. Con Pai. Entonces sí han habido muchas personas que gracias a todos por darse la vuelta, estos abrazos bonitos. Pero bueno, ¿quién es la persona que menos les gustó que vinieron, que se la pasaron más incómodos? Pues mira, hay un episodio que ya no volvimos a subir al canal en los clásicos, cuando estábamos subiendo clásicos. Yo no me acordaba de que lo hubiera puesto. El buen innombrable, para no decir su nombre, Jair. Innombrable, Jair. Estábamos hablando, ni me acuerdo de qué era el capítulo, de qué era. De arrepentimiento, yo sí me acuerdo. Arrepentimiento. Nos arrepentimos de haberlo dejado. Nos arrepentimos de haberlo. Yo no estaba en ese, güey. No estaba, pero gracias a eso, les cuento para así rápido la historia. Gracias a ese episodio, ahora cada invitado que viene le hacemos un protocolo de, oye, podemos utilizar todo lo que grabemos para subirlo a las redes sociales. Porque, bueno, nada más por ese episodio. Con los que tenemos confianza les decimos, por muy estúpido que suene, tenemos que preguntarte que si podemos subir en redes sociales lo que grabamos para el podcast. No, pues sí, pues a eso vine. Sí. Híjole, yo... porque el tema me incomodó porque estaba muy fuerte, güey. Cuando vino Rosalba, que era sobre las familias con adicciones y así por el estilo. Rosalba, te quiero un chorro, pero sí, ha sido así como que el que más tenso he sentido así el tema. Porque hablaba sobre las familias con los problemas de adicción y las dificultades así en círculos familiares y todo ese rollo. Entonces yo creo que a mí así ha sido el episodio que me sentí así un poco más incómodo de estarlo grabando. Con Carmen, güey, que teníamos el micrófono poderoso. El micrófono de Bill. No, en eso me divertí también mucho, güey. El poderoso. No, yo me incomodé más con Flor Ortiz porque ese capítulo como que ella usó nuestra frase de se comió el micrófono. Ah, sí, hablamos como 10 minutos al total nosotros y ya. Y entonces sí me la pasé bien incómodo porque más que sentir que estábamos platicando con ella entre amigos, sentí así como que era publicidad para su negocio y publicidad para su negocio y no, y yo y aquí, yo y acá y esto y lo otro y oye, pues hay que hablar todos, ¿eh? De hecho, a raíz de ese capítulo, antes cuando venía un invitado, pues era así de que no, Meni, tú encárgate del guión, o no, Alan, tú encárgate del guión para el invitado, o no, yo me encargo, y era así como, pues nomás había el encargado, y a raíz de ese capítulo fue así que no, mejor que todos sepamos cómo va a estar el rollo cuando venga el invitado, y ya, pues, ya no nos vuelve a pasar ese tipo de situaciones. Y no nos ha vuelto a pasar. Para que no pierda dinámica. Pero bueno, chicos, ¿cuál es el invitado que más los ha sorprendido? ¿Tenían una expectativa y pasó algo totalmente diferente a lo que creían? ¿O? Yo creo que el invitado que más me sorprendió fue Checo en el último que vino, que nos habló un poco de teatro, de todo eso, por todas las dinámicas todas las experiencias que nos estuvo contando. Fue como, ay, güey, ¿a poco eso sí pasa en el arte y todo? Hasta me dieron ganas de estudiar
actuación y ese tipo de cosas. O sea, sí me quedé como, está chingón. Sí me sorprendió mucho ese episodio en su momento. A mí, bueno, yo puse 3. Uno es Alexa, tu sobrina. Que la güey, verdad, sí, Alexa. pues está bien chiquita ella y todo el rollo y me sorprendió así como que la madurez y todo lo que sabe la niña. Entonces se me hizo así como que muy sorprendente. Keki, la verdad. Keki. Al momento, por ejemplo, pues Keki yo lo conozco más del círculo amistoso, ¿no? Entonces siempre así como que en el despapá y en el momento de bromas y todo el rollo. Y al momento de estar así platicando con él, bien centrado y todo, me sorprendió un chorro de cómo se expresa y de las ideas que tiene. Y el otro es Sergio Bronce. Sí. Con todas sus experiencias que nos platicó viviendo tanto en Estados Unidos, con la cuestión de la producción musical y cómo con oportunidades que le pudieron haber cambiado la vida, pues él decidió pues, irse por el lado de su familia y elegir ese sentido. A mí el invitado que más me sorprendió es Pedrito. Pedrito es una joya. Él es periodista y lo conocí de lejos primero, así como él es el invitado y luego lo veía así. Creo que platicamos con él y no sé cómo. A mí se me hace que él no te veo. Nos dijo algunas cosas, así. Nos dijo algunas cosas y yo dije, es bien mamón, es bien payaso este señor y quién sabe qué esto y lo otro. Después me dijeron que no podía ver, que era ciego, que era invidente y ya cuando vino aquí a grabar al podcast, que también se me hizo bien raro cómo llegó Pedrito al podcast, también eso me sorprendió. Venía conmigo, güey. Entonces, pues ya que grabamos y todo, se me hizo que era una persona bien chida. O sea, fue una expectativa de que me va a caer mal, es periodista, sabe muchos temas de política que a mí en lo personal pues no me gustan tanto tampoco. Y dije, no me va a caer bien. Y a la mera hora dije, me cayó con madres Pedrito. Y a tal grado que nos hacía hasta chistes de, no voy a ver su episodio, chicos. Pues voy a ser honesto, yo no voy a ver su episodio. Y entonces se me hacía muy chido que tuviera ese humor así de que, como estos comediantes, que hay un comediante que pues sí es, no sé cómo se diga, especial, discapacitado, esto y lo otro, y él dice que no hagan chistes de estos cuando estoy yo. A mí me enoja, me enfurece porque me siento discriminado o cosas así por el estilo. Y entonces como que sentía a Pedrito así con ese humor de no, podemos hablar a gusto entre amigos, serio. Digo, pues sí, cotorrear, humor y todo el show. Sí, yo quiero hacer mención especial a una fan que tenemos que nos ve todos los días. Hola, Moni. Moni. Más bien nos escucha, nos bueno, nos escucha, ella nunca nos ve. Salúdanos, así. Ella es fan de Spotify, no de YouTube. Dice, ese 4K ni sirve para nada, yo estoy trabajando. Con 3K alarmo. ni le aumenta en calidad el video, dice. Pero bueno, chicos, si diéramos premios al mejor invitado, ¿a quién se lo darían? Híjole. Ya los que yo mencioné. Pues mira, ahorita mencioné uno que le podemos dar al invitado más incómodo que hemos tenido, así que premio directo para él. Él es el más incómodo. ¿Para quién? Digo, para nuestro amigo que se arrepintió. Ok, sí, tiene premio totalmente el más incómodo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Y el más divertido? ¿Quién sería el más divertido? Más divertido, hijo de su pinche. Estoy entre Keki y los Ghost Hunters, yo creo. Estoy entre Keki y los Ghost Hunters. No sé quién más también fue muy divertido. Yo me acuerdo que cuando vinieron los chicos de Francia estábamos atacados de risa. También Luis está entre el premio. Luis. Y Beto andaba entre los... También entre los más cotorros que hemos tenido acá. Bien, ese capítulo bien le pudimos haber seguido horas y horas y sí, se nos fue rapidísimo. Está entre ellos tres, el más divertido. Yo le daría el premio a las personas más humildes, a Mariana y Elías. Hola, soy Mariana. Hola, soy Elías. No. Que por cierto, un saludo a Elías, que nos hizo uno de los TikToks más famosos que tenemos hasta ahorita, donde está hablando de las calles de Chihuahua y por alguna razón todo Chihuahua se sintió identificado de sí, pinches calles culeras y ya que las arregle y luego los chismosos que no son de Chihuahua de pues ¿qué partido político está en Chihuahua? Y quién sabe qué tanto, y preguntando todos el chisme. No falta acá. Sí. ¿Quién más? Espérame que no alcanzo a ver. El invitado más reflexivo que tuvieron, que les dejó mejor mensaje y que hayan dicho,
Más Qué reflexivo. bonito sentí que esta persona viniera. Pues el episodio más reflexivo que hemos tenido, yo creo que es el de Edgar, que estuvo acá bien El de la entrevista. historia, De la el de historia. Zapata. De Zapata, pues ese nomás estuvo Alan. Fíjate que a mí también se me hizo muy reflexivo cuando tuvimos la oportunidad de grabar con Raúl, del mundo inmobiliario, porque a lo mejor me esperaba una persona muy déspota o algo así por el estilo, porque pues eres la única persona que hemos grabado que tiene como 700,000 seguidores. Sí, Raúl Y muy buena onda, muy chido, y luego se abría y platicaba así. Se me hizo muy, muy genial. Sí, traía unas ideas muy chidas. También más reflexivo, ¿no? Déjame pienso. Tuvimos uno con Fabián súper reflexivo en donde nos contó su historia de niño. Se fue de los No crecimiento. manches, sí, vayan a ver ese capítulo porque yo creo a mi amigo Fabián lo he visto llorar como 2 o 3 veces y en ese capítulo es una de esas. Se abrió mucho. Que se abrió la mucho verdad. y nos platicó, estuvo bien chingón ese episodio. Lo recomiendo, no sé cuál era de los. Tenemos como 3 como con los él. primeros 15. No, ese fue como el segundo que grabó, el tercero. Porque hasta tocó el tema de su mamá, que en paz descanse. ¿Fue todavía en tu sala ese, no? No, fue aquí. No, ese sí lo grabamos de aquí. Es que grabamos primero uno con él en la sala de paz y luego grabamos uno segundo, creo que en D1 y luego ya aquí. Ok. Bueno, pues. Pero ya pasamos al punto número 2 porque ya duramos mucho en la dinámica. Chingas, sí, Pero vamos cierto. hablando acá. Sí, pues es punto de dinámica, es un capítulo especial. Alright. Así que chicos, detrás de cámara también hay caos, es el punto número 2. Entonces la idea de esto es que lo que se ve fluido muchas veces fue complicado. Así que la pregunta, chicos, es ¿qué ha pasado detrás de cámaras que nadie se imagina? Se nos cayó una luz, de Te repente. nos olvidó decir ahorita. Premio para el invitado más pesado que ha venido. Qué buena pregunta. Sí. El buen Takeshi, un saludo de los Ghostbusters. Cabrones. No era pesado, de qué gacho era, ¿no? De qué incómodo. De incómodo a lo mejor si habrá sido. ¿Sí te sentiste incómodo con Flor o con quién te habrás sentido más incómodo, Meni? Se me hace que con Flores es que me sentí más incómodo. Alan dijo que con Rosalba, no sé cómo te sentiste con Rosalba. Con Rosalba estuvo. Es que el tema estaba bien Es que serio. estaba bien serio el tema. Otra vez, pinche. Es que el aire los está volando. El fantasma. Es el fantasma. ¿Ahora qué fue? ¿El 300? ¿El 3? Sí, el 3. Se los pegamos en edición ya, ¿no? Así Están sobrepuestos con IA. Sí. ¿Qué? ¿Esos fueron los más incómodos? Yo creo que sí. Mira. yo lo sentí incómodos cuando vino Héctor. Héctor. El de Yo Rosalba. estaba bien, yo estaba toda madre cuando vino Héctor, el que se incomodó y fue Manny, el que montaba toros. El que... Ya sé quién es. No, estaba chido el episodio, o sea, pero pues hubo un momento incómodo. Detrás de cámara. Detrás de cámara, fue incómodo que pues aquí. ¿Qué? Detrás de cámaras, lo que nadie se imagina, que terminamos el episodio y yo salgo corriendo. Aunque, bueno, sí, creo que sí se lo imaginan porque a veces estamos todos despidiéndonos y salgo. Es medio común que salga ese gorro de ya me tengo que ir. Pero bueno, detrás de cámaras, ¿qué ha pasado, Manny? Además de eso, Alan. Pues mira, detrás de cámaras perdimos el episodio 1. Lo grabamos y curiosamente ya después nunca estaba en mi celular. Perdimos el episodio de la relación con el dinero. Yo creo que hubiera sido uno de los más queridos y vistos por la gente. Ese hubiera sido uno de los más queridos. Tenemos el audio, pero perdimos el video por completo. Y dijimos, no, mejor no lo subimos. Y luego... Aunque no, yo te decía, súbelo a Spotify. Y luego... Pues sí, pero íbamos a estar en desfase de números. Al menos nuestra fan Moni lo hubiera escuchado. Detrás de cámaras, que muchos de los que nos ven ahorita no se imaginan que estamos como decíamos ahorita, como las videollamadas en aquel tiempo del cobicho. Sí. Porque solamente traemos traje encima, abajo traemos ropa interior, la neta. Sí, por eso a veces cuando no nos paramos en el episodio es porque acá abajo traemos ropa interior nomás. Pero tengo que decir que en esos episodios nos preocupábamos más por el outfit, Alan, porque no había una mesa. Entonces nosotros salíamos nomás en la silla y nos veíamos todo el cuerpo. Tú eres el que sí salía nomás la mitad para arriba. Sí. Sí, en esos episodios yo creo que muchos no se imaginan que
llegaba corriendo a la casa a cambiarme todo el uniforme y a quitarme toda la grasa y demás para poder salir decente. Ya me bañaba como en 2 minutos para poder estar grabando con los chicos. Y pues otros detrás de cámaras que no se ven es, vamos a grabar y el invitado nos cancela el mero día. Que nos cancela el mero Y día. así de que bueno, pues vamos a improvisar. Bueno, no, vamos a hacer los otros temas que teníamos preparados. Por eso constantemente andamos actualizándonos, pero pasan de repente ese tipo de cosas. No, nos ha pasado de que estamos graba todo bien, pero se nos olvidó darle grabar aquí a la interfaz y no tenemos audio y usamos el del celular. Detrás del cámaras, este episodio hubo una idea de grabarlo en una fiesta de Navidad del OPM. Bajó la cabeza, güey. Así, güey. Y pues grabamos y todo el rollo y se nos perdieron los audios. O sea, estaba todo chido, teníamos los audios se escuchaban chingoncísimos, no se escuchaba la música de fondo ni nada. Pero se nos dañó la memoria en donde grabábamos, la formateamos y jamás se nos ocurrió respaldarlo. Entonces, pues ya fue como fuck. Y sí pasa de todo en estos problemas técnicos. Oh, se nos quemó la compu cuando no estábamos preparados. Tuvimos que armar una computadora desde cero completamente porque estábamos haciendo ediciones más o menos al principio del podcast y de repente la compu ¡pum! Se apagó. No, pero deja tú, yo me acuerdo que la compu se sonaba así una cosa como... Sí, o sea, lo usábamos y de repente... Y yo le decía a Meni, a mí me da miedo que esa cosa explote y salga volando así como un shuriken, así... Murió por la compu. La alegría que nos dio cuando empezamos a utilizar la IA, güey. La alegría. Acá detrás de cámaras, teníamos que estar haciendo yo creo le metíamos unas 8 horas para sacar unos 10, a lo mucho 12 clips para las redes sociales. Y ahorita pregúntenos cuántos hacemos en el mismo tiempo. Yo creo ya ahorita programamos 2 o 3 semanas. Sí, ahorita en 5 minutos sacamos más o menos 24 cortos para las redes. Ya póngale que sí nos metemos más tiempo por la musiquita ahí melancólica que les metemos, o la de misterio de terror, así que están contando una historia de no, andaban persiguiendo una chica que acusaban y luego les metemos música de película de terror para que la gente diga, oh, me voy a quedar a escuchar esta historia, a lo mejor sale un fantasma o algo al final. Otro detrás de cámara, la vez que terminamos de grabar y luego entraron las strippers de 1500. Ah, no, eso no. Yo no estaba aquí. La despedida de soltero de Alan. No se ha casado, fue nomás por tener una relación. ¿Cuánto pasó? No me invitaron. No te invitamos, amigo, la hicimos sin ti. Sí, hemos tenido esa clase de fiestas Estamos celebrando la fiesta de mi amigo Moriel por su cumpleaños. Cuando fuimos cuando se la canté a Rosy, justamente. Experiencia detrás de cámaras, eso fue muy bueno. Un karaoke acá, que llegó Alan con sorpresa. Y Manny ahí ayudándome a llegar con el ramo acá casi volando. Debimos poner ese video en algún clip de Qué Buena Pregunta. Nunca se nos ocurrió grabar. De Alan cantándole Ahí está, hay que ponerlo. Cantándole a su novia antes de que sea su novia. Pasó la prueba. Bueno, punto número 4, chicos. No todos son risas, también hay días difíciles. La vida sigue aunque tengas que grabar. ¿Han grabado días aquí, chicos, en que hayan venido tristes o que no se hayan sentido bien? Detrás de cámaras que nadie sabe de eso. Sí, pues hay veces que andas que no te calienta ni el sol, ¿no? Pues como mencionaba ahorita, cuando yo tomé la decisión esa de decirle a los chicos que me dieran ahí chance un par de semanas para poder estar ausente y acomodar ahí las cosas, pues ya tenía un par de semanas anteriores que venía y hacía apagadísimo, acá donde pues, no traía ni ánimos, ni ganas, ni fuerzas. Entonces sí hubo varias ocasiones. En otras, pues llega uno cansado, ¿no? Del jale, pues como emprendedores y todo este show, aquellos los que nos escuchan pues, saben que no está fácil, que no es así como que todas tan suave como las quisiéramos contar, ¿no? Pero entonces
Si hay días que uno llega aquí con el puro huelito. Fíjate que yo acá en confianza con todos los que nos escuchan, de qué buena pregunta. Yo una vez vine a grabar y tenía diarrea. Neta. No me acuerdo si a medio capítulo, el único capítulo, me salí y fui al baño. O no sé si aguanté todo el capítulo y se acabó y salí a gorro. Pero sí es bien incómodo andar en este tipo de situaciones de enfermo y venir a grabar y tratar de dar el máximo que no se note y que... si se notó, si no se notó, un aplauso. Vamos a ponernos aquí encima, ¿qué les parece? Me parece mejor. Yo también una vez me tuve que ir corriendo de escena porque la naturaleza llama. Entonces, Va a salir volando. pégalas a la mesa. No, mejor sí déjalos en la pared. Y acá quien uno con su copa, güey. Yo tengo el 3. Vámonos. Y se ven bonitas. ¿Por qué no hemos abierto el vino? Ahorita hacemos el brindis. Bueno. Meni, ¿alguna vez que hayas venido batallando aquí de alguna u otra manera? Hay veces en las que sí he venido a grabar así ahí en esa situación de levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Para los que sean ateos o de otra religión. ¿Qué esa canción significa? No, sí he venido de repente sin ganas de grabar, o sea, así de esa constancia, ¿no? De tenemos que grabar porque pues es día de grabación y no podemos dejar. Y sí ha sido situaciones en las que decimos, híjole, de plano... Pues no estar aquí. De plano no quisiera estar aquí, pero pues ni pedo. Y me ha pasado, les decía ahorita al principio, me ha pasado situaciones en las que vengo triste, vengo cansado, vengo agüitado porque me pasó algo, porque me regañó el jefe o porque cualquier cosa, ¿no? Y llego aquí y se me quita, es lo chido, o sea, yo digo, pues ni modo, pues voy a grabar en esas situaciones. He grabado súper enfermo, o sea, una vez que estaba yo allá atrás, estaba yo sobre cámara porque todavía hacíamos esa edición. Estaban acá los chicos de este lado, yo estaba allá atrás de cámaras, grabando con otra cámara principal porque pues yo andaba bien malísimo, andaba que con traías el cubrebocas y todo, ¿no? traía el cubrebocas y demás. Traía una influencia muy fuerte, entonces fue como, no, pues no puedo poner en riesgo a los chicos, pero no podemos dejar de grabar. Entonces, así grabé esas situaciones. Bueno, pues yo creo que voy a ir alistando todo para hacer el brindis. No lo vais a pegar. ¿Una copa? Ahí tengo. Ahí, aunque parece que Meni habla con un fantasma, es con Moni que vino por primera vez a vernos grabar en vivo. Ahorita saludas al final, Moni. Nomás que es muy tímida y... No van a pensar que estamos loquitos. Bueno, chicos, en lo que yo abro el brindis, viene la dinámica número 3. Van a proponer si este video, este capítulo 300, van a decir si llega a cuántas vistas y qué reto vamos a hacer. Algún reto que se les ocurra. Si este video llega a 100 comentarios, me encuentro en el siguiente episodio. Les doy un mes gratis en mi página azul. No, un reto de verdad, vistas de verdad, digan lo que se les haga. No te creas. Que propongan. A ver, Alan. Déjame pienso, estoy pensando, estoy procesando. Sí. Bueno. Déjame lo pienso. Tú di primero, Paz. Tú eres muy bueno, Paz. Bueno, yo digo que si este video, como andamos, vamos a ir empezando, le vamos a ir subiendo el nivel, ¿eh? Si este video llega a 100 vistas, que no se me hacen tantas. No se me hacen tantas, ¿está bien? Vamos a subir un video bailando con faldas. Arre. Jalo. Sin pedo. Jalo, sin pedo. Ese va a ser el primer reto. Ustedes pongan uno con más vistas. Ok. Con 500 vistas conseguimos unas botargas y nos vamos a correr por el centro. Va. Vení. Botargas y correr por el centro, va, me parece. Se los voy a poner en comentarios. 50 comentarios. Ya dijeron que vamos a bailar, a salir en falda y vamos a correr en botargas. A ver, déjame la pienso.
50 comentarios. Y nos jalamos a grabar con los de God Hunter acá en un episodio especial en alguna de sus exploraciones. Va, yo tengo otro reto. Sin problema. 50 comentarios que nos pongan. ¿Eso dijo Manny? Sí, pero este es diferente. Nos van a escribir qué ingrediente vamos a salir en cámara comiéndonos, ya sea una cucharada de salsa, una cucharada de cebolla, una de El que tenga más comentarios, hacemos ese reto. Obviamente algo que sí sea comestible, ¿verdad? No nos vayan a poner que, no, una cucharada de caca, o sea, algo que no nos vaya a hacer daño por que algo saludable, pero hasta lo que el punto sí es desagradable hacer. 1 millón de likes y salimos en boxer. Si me dicen, quiero que muerdas un nopal, lo muerdo, así, o sea, Crudo. ¿qué? Crudo, así con espina, sí, es algo que ya hemos hecho. ¿Está bien? ¿Está bien, jalo? ¿Yo? ¿Con espina? Lo va a hacer Alan, nomás por eso. Jalo, Alan. No, huevos. 60 comentarios y lo hacemos todo. Jalo. Va. Bueno. Pero, o sea, me refiero que le pongan 60 veces este ingrediente. Muerde un nopal, personas diferentes, así. ¿Qué? Va. Que son todos retos que se les ocurren, quieren poner más. Son los retos que se me ocurren. A ver, acá detrás de cámaras, un reto que nos propongas. Dice que no es bueno para eso. Bueno, si este video llega a 1000 vistas, vamos a ir a algún lugar público y vamos a incomodar parejas. Arre. Llegamos y son parejas. Ajá, llegamos, a lo mejor son amigos y son pareja. No, es mi mejor amigo. ¿Y para cuándo vas a decirle que sí? ¿Cuántas citas le hacen falta? ¿Qué le hace falta? Estar más alto. Tenemos más ver. Alan tiene muchas ideas, pero no se quiere comprometer. No, es que está cabrón. 200 me gustas y se la canto a mi crush. Jala. Bueno. ¿Pero va a ser en frente a frente o va a ser por redes sociales o va a ser No, por pues teléfono? grabado, pero pues no frente a frente, no la tengo frente a frente. Pero sí, lo grabamos para ustedes. 2000 vistas y le marco a mi ex, aunque no tenga teléfono acá. Arre. Y nada, ¿no? Que mi ex se queda viendo el video que me llame a él. Bueno, pues. Acá 5000 vistas y nos vamos a San Juditas caminando. ¿Va? ¿Sí lo hago? Sí lo hago. Mientras no me digas que de rodillas, una de esas cosas exageradas. Caminando, güey. ¿Son qué? ¿25 kilómetros? Son 25 kilómetros. Bueno. En medio del Y desierto. vamos a celebrar por 300 años a no guardar capítulos. ¡Hala! ¿Creyeron que iba a ser espuma? Pues no sé qué le iba a invitar. Me timaste. A ver, pasen sus copas de numeritos. ¿Qué tal? Qué rico huele esta. Si quieren, mientras pueden decir otro reto. Porque está muy penezoso el corgio. ¿Está muy qué? Muy penezoso. ¿Fálico? Muy fálico. ¿Fungimórfico? Ojo. Qué buen dialecto tienen, amigos. Muy fálico. Qué cultos suenan. No, pues ya no se me ocurren retos. Bueno, ya dije mis acuitas. ¿Qué cantidad de likes íbamos? Vamos, ¿qué dije? ¿5000 vistas? 5,000 vistas. Sí. 8,000. ¿No han dicho? 8,000 vistas. Y nos vamos de viaje juntos por algún lado de México. Baja. Y también, si alguien quiere venir, el comentario que tenga más likes, lo vamos a invitar a que venga al podcast de Qué Buena Pregunta. Y si es posible, hasta los viáticos le hacemos posible si vive en otro lugar. O vamos nosotros o él viene, como sea mejor esto. Y entonces habíamos dicho que ¿a qué persona le íbamos a regalar un Funko? ¿Qué? ¿Cómo estaba el rollo de ese reto? ¿Un Funko personalizado a quién? Al que le dé más like en su comentario. Ya les pusimos varios retos. La persona que tenga más likeos ahí o que nos comente más veces también ahí puede funcionar. Vamos a sacar random, ¿no? Pero pues son sus boletos de entrada. Vamos a hacerlo diferente. Etiqueta a 2 personas. Ok, va. Y vamos a hacer un sorteo al azar así random ahí con tu persona y te hacemos un Funko. Lo único que necesitas es mandarnos la foto que quieres que hagamos en Funko
Ahí, por ejemplo, ahí está el mío que hizo Manny con la foto que tengo de carga positiva de la banda. Ahí está el de Manny. Y acá está el de Alan. Entonces, si llegaste hasta aquí, tienes la posibilidad de ganarte un Funko. El sorteo, para que tengan tiempo para hacer sus comentarios, lo vamos a hacer. ¿Qué fecha, chicos? ¿En un mes? En un mes, no Para darles más tiempo para que hagan más comentarios y más. Pues es que, bueno, sí, lo hacemos para finales, para mi cumple. Ok, va pues. ¿Cuándo cumpleaños, Manny? 26 de mayo, para 26 de mayo, hacemos el sorteo. Sobres. Pero bueno, un brindis, chicos, ¿quién se lo avienta? Pues cada uno, ¿no? Va pues. Por 300 episodios más. Por 300 preguntas más. Por ahí habrá un chingo de gente, la neta, eso es lo que se me hace más Es lo que bonito. se me hace más cambiar bonito. vidas o ayudar vidas. Chicha. ¡Salud! Saludcito. ¿Se puede tomar con esto? Para el episodio 1000 con Luisito Comunica. Ah, sí está bien rico este vino. Sí, la neta, sí. ¿Quién lo eligió? Mis saludos al que lo eligió. Es que es vino espumoso. Y en Konosuba usaban mucho esa frase. Dije, ¿por qué dicen mi espumoso? Ya vi por qué. Bueno, chicos, siguiente punto. Trabajar entre amigos también es un reto. La confianza no evita conflictos. Así que, chicos, discusiones o problemas que hayan tenido en el equipo, de qué buena pregunta. Una vez Paz nos regañó detrás de cámaras. ¿Cuál de todas? Bueno, una de todas las veces que nos ha regañado. No, pues es que en ese entonces no me acuerdo qué estaba pasando qué buena pregunta, y andamos acá en un plan en el que no andamos subiendo contenido seguido y andamos fallando en algunas cosas, y luego ya nos dio un speech motivacional para hacerlo, para ponernos a chambear, y ya después nos pusimos a chambear de eso. Problemas de trabajar en equipo. Yo me acuerdo uno de que no, hay que grabar a distancia porque Alan está en otro lugar del mundo, así le poníamos en los videos. Porque Alan nos decía, no, que sea secreto. Ah, bueno, pues en un lugar del mundo. Un misterio. Y en otros capítulos sí se ponen a ver y decimos, ¿no? Y luego ya después vuelve Alan. Y Men y yo bien motivados, bien felices. Ah, genial, ya vamos a estar todo el equipo completo. Vamos a grabar bien chido, así bien, qué buena pregunta, esto y lo otro. Y luego, ¿qué creen que nos dice Alan? Me voy por México. Voy a viajar por todo el mundo, chicos. Me les voy por 2 meses, ¿sabes? Qué buena onda, pero ya andábamos bien visualizados, y andábamos bien preparados de ya vamos a estar todos juntos aquí trabajando en la edición todos juntos. No, porque estuvo bien gracioso, ¿no? Llegó, grabamos una semana o 2 y luego se fue. Ahí están sus videos en su canal, le quedan bien chingona la neta. ¿Todavía siguen saliendo? Todavía sigue saliendo. Pero sí, pues sí. Alan, sin problemas de trabajar en equipo de los que hay. Híjole, sí hemos tenido así durante el episodio. Ahorita ya me mencionó un ejemplo. Pero yo también he tenido aquí mis arranques. Una vez, por ejemplo, con Paz, que estaba hablando de un tema muy serio, y Paz también le agarró unas bromas. Y fue así como que, güey, ya, ¿puedo hablar o no? Entonces, ese tipo de cosas que nos han pasado. Te digo, y creo que nos lo hemos hecho todos en alguna ocasión. Sí. Te digo, pero sí ha pasado ese tipo de cosas. Y al final del episodio, pues sí hablamos y decimos, pues sorry, güey, sí pasó este pedo y así, para limar las perezas, ¿no? Sabemos también que lo que pasa aquí, pues la amistad nos da la confianza de que podamos hablarlo y solucionarlo después. Acá en lo personal, hablando de problemas de trabajar en equipo, a veces yo ando de que en un mood de voy a hacer que mi amigo salga de su zona de confort. No sé, acá de que estamos hablando de resiliencia, o estamos hablando de algún tema en particular. Alan está hablando de superar sus miedos y acaba de decir que le da miedo esto. Vamos a hacer que Alan... Y pues obviamente no está chido, ¿verdad? Se pone incómodo el asunto. De hecho, yo recuerdo momentos incómodos de ese sentido en el capítulo 200. Regrésense 100 capítulos. Y nos fuimos a la calle. Sí, nos fuimos a grabar a la calle y fue así de que
que, no sé, Alan, háblale a esta persona de esto y oye, Alan, pero improvisa o esto y lo otro. Y luego me acuerdo que Alan explotó así en un momento de, no, pues si quieres hazlo tú y quién sabe qué esto. Ay, bueno, pues ya no te digo, amigo, yo lo entrevisto al que sigue ahí. Y luego, ay, discúlpame, es que pues no hemos comido y ya no fuimos a comer. No estamos muy acostumbrados a andar incomodando gente afuera y... Y la comida, ya saben, como dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero 12 minutos después de que digo que tengo hambre me convierto en otra persona. Sí. Yo creo que otro de los momentos difíciles de trabajar en equipo es como el adaptarte al tiempo de todos, porque a veces uno tiene más tiempo que el otro y es así de que, oye, pues si todos estamos invirtiéndole tiempo de edición o tiempo de esto, tiempo del otro y tú le inviertes menos y luego... No, sí, chicos, discúlpenme, pero pues se me subió el trabajo en estos momentos y pues es una parte muy difícil, yo creo, del trabajar en equipo, que hay que... Pues sí, hay que darnos cuenta de que no todos estamos viviendo lo mismo y no todos traemos los mismos proyectos, las mismas cosas y hay que adaptarse al equipo para que esto jale de la mejor manera, no andarnos también tomándonos las cosas personales. Pero fíjate que al respecto de eso sí es cierto, Paz, ya llevo más de 20 años conociéndolo, o 20 años más o menos conociéndolo. Muchas veces hemos discutido y lo arreglamos. Han sido como 5 en toda nuestra vida, pero muchas veces... Ay, no, pues sí, no han sido tantas, la verdad, pero sí, a veces hemos discutido y ya lo arreglamos a los 5 minutos o así. El último capítulo lo decíamos, era el de la resiliencia que pasó. Pero anteriormente me pasó una situación incómoda porque en una de las miniaturas allá, los primeros 100 episodios, se me hizo fácil y cambié la pregunta, ¿no? O sea, yo dije, no, pues se ve más viral esta pregunta. Ah, sí, ya me acuerdo. La voy a cambiar y luego me reclamó así, ¿por qué cambiaste? Si era mi pregunta y que no sé qué. Me esforcé tanto para que fuera. Ya discutimos así que, pues, tranquilos, o sea, pues yo pensé que... Iba a pegar más esto. Iba a pegar más esto y no, pues ya fue como que el momento incómodo. Le cambiaste el sentido a mi pregunta, amigo. Y ya fue como, no, espérame, pues, se puede editar, total. Y yo que ya le cambié el título a todos los primeros 50 episodios acá. Híjole. Pero no se los había dicho. Bueno, pues lo importante de esta sección, como el capítulo del podcast, también es para que la gente que nos ve, que es lo más difícil de hacer podcast, pues tiene sus dificultades trabajar en equipo en este sentido de que, pues a veces tenemos opiniones diferentes. Ahorita, ejemplo, Alan ya dijo de que a mí me incomoda hablar de política y a mí de repente de vamos a meter un capítulo de los partidos políticos o de la guerra o de la historia, porque a Manny le mama la historia, entonces la historia tiene que ver mucho con partidos políticos en algunos momentos de no, estaba esta civilización que hizo eso, o estaba aquí en México es partido político, pero cuando lo vemos de otro país era así como, no, estaba este ejército, estaba esta manera facción, de pensar, esta facción. Entonces, pues sí, tenemos opiniones diferentes. A mí me gusta mucho cuando hacemos capítulos como muy reflexivos, muy espirituales o muy profundos. Como que tengo ese gusto de, voy a tocar el corazón de la gente, de hacerlo sentir bonito. De hecho, fíjate que cada uno tiene como que su propio estilo. O sea, por ejemplo, Paz es muy de capítulos reflexivos que nos tocan el corazón. Yo soy más de temas de actualidad. O sea, como que hoy veo de que va a salir una película de Harry Potter. Vamos a hacer un episodio de eso y cómo lo podemos trasladar al podcast, ¿no? Alan, ¿cuál definirías que es tu estilo así de preguntas? Porque tú sí eres bien random, se me hace como que... Fíjate que yo, por ejemplo, sí, la neta sí improviso mucho mis temas. Yo voy más como que en lo que se me va presentando en el día a día, güey. Pero lo veo como que si se han fijado, por ejemplo, mis episodios son bien rápidos, pero como que son cosas técnicas así un poquito más especializadas, más de nicho, de que nos vamos al grano, esto, ¿qué piensan? Pues esto es lo que se dice así. Esto les puede servir de tips o de comentarios o consejos. Vámonos. Momento incómodo cuando grabamos el de sexualidad. ¿Tienen más preguntas? Yo tengo más. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. La segunda vez que grabamos con... Bueno, pasar esos problemas al trabajar en equipo. La segunda vez que grabamos lo puse esa sección en específico. Otro problema que siento que pasa al trabajar en equipo es que cuando alguien hace un guión,
pues siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que sea ¿cómo te iba a decir manager? Pero no es la pregunta, como moderador, ¿es la pregunta? ¿Es el moderador? El sujeto correcto. La manera correcta de decir, debe haber un moderador que esté guiando el capítulo para que haya más control. Y ha pasado en capítulos de que cuando, no sé, una persona es el moderador y luego así de que se adelanta uno o alguien dice algo que piensa y luego el moderador de eso lo iba a decir después y me pasó, ya me moviste mi guión. pasó. Entonces, como que siento que para que funcione más como consejo tip a los que nos escuchan es, si llega a pasar eso, pues pasó y ya, o sea, no te lo tomes personal o improvisa, o sea, es el sentido de que también tienes que dejar un espacio libre en el capítulo para que las cosas fluyan, no todo tiene que estar 100% controlado, porque de hecho cuando iniciamos este podcast, esa era nuestra manera de visualizarlo, de vamos a hacerlo como que no sepan los demás qué va a pasar, para que salga más natural. Entonces siento que debe haber ese espacio en todos los podcasts de que haya ese espacio libre de la libertad creativa o de improvisación o de que fluya, pero obviamente tiene que haber cierto guión, cierto orden y para que haya control también, que no sea un tema tan random que empieces hablando de no sé, de medicina y al final hablaste de fantasmas, ¿qué? Y la gente que iba a escuchar tu podcast pues ¿qué me metí a escuchar? ¿Qué? Oye, la parte técnica, güey. Yo creo que la neta, si no fuera por Manny, que sabe todo este pedo, no existiría. Qué buena pregunta. Sí, investiguen, por favor, con gente como Manny o váyanse a podcast de cosas técnicas, de cuáles son los mejores micrófonos, no los más caros, es diferente. Investiguen también las interfaces, investiguen cámaras. En caso de que quieran abrir un podcast ustedes. Y de que quieran comprar todo el equipo, si no, también hay lugares ahí que luego se rentan que les rentan para que puedan darle el servicio. A mí en lo personal me gusta mucho grabar episodios de cosas de medicina y ese tipo de rollos, de cosas que no se dicen allá afuera, pero me quedé bien traumado porque el último capítulo que grabamos así fue el de antes de que nos hackearan, si mal recuerdo. Fue literalmente el antes de que nos hackearan. Entonces dije, a lo mejor por eso nos hackearon, porque estuve tocando temas muy, pues que son medio secretos y que si la gente lo supiera, entonces pues no gastarían tanto en salud, les iría mejor en su vida. En ese sentido dije, a lo mejor alguien no quiere que se sepa esto, y a lo mejor yo me metí muchas cosas conspirativas, ¿no? Ya después vimos que hubo varios intentos antes de eso del hackeo y no los vimos. No los vimos. Pues es que también yo me fui de vacaciones en esos días. Bueno, no de vacaciones, me fui a enterrar a un amigo y ya fue como que me di cuenta cuando ya volvimos. Y insisto en trabajar en equipo, no te tomes nada personal. Nosotros bien pudimos habernos enojado y decir, es que era la cuenta de Manny y es culpa de Manny que nos haya... Si Manny hubiera visto... ¿Cómo me ha afectado, neta, ese hackeo? O sea, no pude comprar los últimos boletos de la película de Mario. Porque mi cuenta de Cinépolis no sirve porque no tengo ese correo, pero bueno. Bueno, chicos, pasando al siguiente punto. Lo otro que es más difícil de hacer un podcast es exponerte. Hablar frente a una cámara y mostrar quién eres. Y yo, pues aquí muy personalmente les pregunto, ¿les ha dado miedo el que dirán? Fíjate que de mi parte no. O sea, a mí me da igual, la verdad, el que dirán de mí. Me duele cuando a veces son de personas que me interesan, pero cuando son personas que X, ¿no? O sea, randoms de haters de internet y eso no me interesa tanto. A veces sí, cuando ando en bajo ánimo o que algo me está pasando, es como, bueno, no quiero saber qué están diciendo de mí. Nos llegó a pasar también, o sea, es como, no quiero saber qué está pasando o qué dicen de mí, y ya, o sea, mientras no lo sepa, pues que hablen lo que quieran y digan lo que se les dé la gana. Pero a mí en ese caso no me molesta, o sea, creo que las cosas que digo las digo muy en lo personal y son opiniones a veces muy personales. A veces no le gusta a la gente y ahí me andan criticando que soy socialista o que apoyo a Hugo Chávez o que el más izquierdista según que soy el más izquierdista, cuando siempre me he definido como alguien que quisiera una familia tradicional católica y panista. Acá entre nos si me preguntan a mí, yo soy capitalista y luego sabrán por qué. Sí. Entonces sí, pues a mí en lo personal sí no me afecta. O sea, a mí en lo personal que hablen lo que se les dé la gana de mí.
Y ya, o sea, por mí está bien. A mí... Puedes hablar del Alan del capítulo 1 y del de ahora también. Sí, para por ejemplo, al principio me acuerdo mucho, me causa hasta cierta gracia de ver los primeros episodios, porque todos estamos así como que bien, Nosotros estábamos bien hechos serios. bolita, y bien bien- Sí, justamente. Te digo, y ya hoy por hoy que nos aventamos así la guasa, que tenemos ratos divertidos, ratos donde hablamos acá bien chido. Entonces, yo creo que el crecimiento que hemos tenido se nota bien cañón. Y también, se me fue el avión, no supe qué decíamos antes de esto, güey. Que si te da miedo el exponerte o el Al que dirán. exponerme. Híjole, pues a veces hemos compartido experiencias que son personales, donde a lo mejor hablamos de alguna amistad o de algún trabajo o algo así, una buena relación que tuvimos en el pasado. Y como que de repente el decir, ay, güey, pues toqué algún punto vulnerable, ¿no? O algún punto así serio. Y decir así como que quién sabe si estas personas lo llegaron a ver o lo vieron o así. Y ya de repente, pues como que se rompe esa relación, digamos, ese punto que hubo en algún momento, si fue a lo mejor alguna amistad o algo así, ¿no? Fíjate que sí me pasó de sentirme así en el sentido de cuando yo conté mi historia de por qué empecé a emprender, pues también tocó el punto de cómo fueron algunas personas en la empresa en la que trabajaba. Y yo pienso, si esas personas ven el video, a lo mejor me van a agarrar tirria o se van a enojar conmigo, pero pues así lo viví yo, ¿verdad? Esa fue mi perspectiva y pues yo cuento mi versión, a lo mejor ellos tienen otra versión diferente o lo vivieron diferente, pero pues sinceramente gracias, porque a raíz de eso pues ahora tengo la vida que tengo. Ahora estamos donde estamos. Y yo al respecto de eso sí también a veces me la pienso un poco antes de decir cosas, porque siempre he considerado, por ejemplo, Instagram como mi lugar seguro. O sea, todas mis otras redes son como que muy privadas, pero Instagram es mi lugar seguro. Aquí, Interesante. Y el podcast también es mi lugar seguro. Es como donde puedo venir y decir lo que sea. Pero de repente me topo, yo soy una persona religiosa, ¿no? Y de repente me topo personas de la iglesia o personas que me conocen desde hace años. Y luego, escuché tu podcast y me quedé así como que... o sea, ¿Qué episodio? ¿Qué episodio viste? Conoces la otra versión de mí, ¿no? Vi el de Carmen, donde hablabas de los dildos y... Sí, o sea, y de repente digo, bueno, pues Fue aquí, ¿no? O Patricia. sea, que sepan esas personas que pues este es como que nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro lugar seguro, y a veces aquí hablamos tonterías que nos representan a como somos realmente, a veces sí, ¿no? Pero pues X, ¿no? O sea, ya como que de repente sí me daba cosa y ahorita digo, pues yo no. O sea, lo escuchan mis alumnos, lo escucha gente que me conoce, gente de la iglesia y demás. Entonces, Bueno, chicos, ya antes de pasar a la dinámica, ¿cuál ha sido el comentario que más les ha incomodado que han recibido en redes sociales? Digo, porque nos han puesto muchos. El más común que yo veo es el de no es de fuerzas hacer podcast, y ya nomás les contesto, no lo es. No lo es. Gracias. Ay, algo así por el estilo. les tú pongo. agarraste una temporada que tenías un hater en YouTube y luego ya cambiamos de canal. Pero sí me incomodó un poquito el hater, pero cuando llegó nuestra superfan, yo dije, pueden llegar los superhaters que sean, pero ya con mi superfan, ya entonces ya vale la pena, ya los aguanto todos los haters. No nos ha Fíjate que comentado. creo que no he visto comentarios después de que cambiamos de canal, güey. Sí, No, nos mandó una canción después de eso. Ahí está Alejandra, ¿no se llama? Sí. Sí, Alejandra. Saludos, Alejandra. Un abrazo y un beso, Alejandra. No, A ti todo el amor y el cariño del mundo. Lo último que supe de ella es que estaba terminando la universidad, entonces me imagino que está en ese internet. No tengo tiempo para nada más, entonces. Bueno, si nos oyes, muchas gracias por todo el apoyo. Comentarios que los hayan incomodado. El de izquierdista me El izquierdista, que había uno en especial que se la pasó comentando como 20 shorts durante varios ¿No días. te incomoda cuando te dicen Luisito de Temo? No, eso me mama, o sea, me mama que me digan Luisito de Temo. O sea, ya saben que yo soy súper fan de Luisito Comunica. Uno de mis sueños sería poder conocerlo en persona o poder grabar algún podcast con él. Entonces me mama que la gente diga que soy Luisito Comunica de Temo. A mí me incomodó una vez que hablamos sobre el por qué la gente roba. Y luego la gente me andaba tirando hate de deberían meter a esta gente a la cárcel porque ellos están instigando, haciendo que la gente piense en robar. Y yo, no señoras, es para
pues nomás ir un poco más allá, ¿qué podrían pensar estas personas? No estoy a favor de ningún delito, entonces, pues no señora, no estoy a favor de nada de eso, y sí me incomodó y me lo tomé un poquito personal, pero yo ahorita digo, no, pues qué gracioso, ¿no? Llegar a gente así que... Sí, pues fíjate que a mí así realmente algo como que me molestara, ¿no? Y estoy repasando aquí, por ejemplo, algunos de los comentarios y los veo, pero así como que... O sea, gente que de repente ni le entiendo lo que están escribiendo, la neta. No, pues es que a ti es de que... Tengo que confesar que le tengo miedo a los perros. Ah, yo también. Estoy contigo. ¿Quién sabe qué? No que me molesten, pero me da un chingo de risa, por ejemplo, cuando hablamos de Frankenstein, de que no leyeron la obra. Los pinches posters. Los literarios mamadores. No me molesta, pero me da caca cringe, me da risa, güey. Es que como que yo sí sé todo. El autor de la obra quiso dar a entender esto y la película no tiene nada que ver. Su pinche madre conoció a este güey. Sí, pero yo estoy hablando de la película. Yo no estaba hablando del libro. Yo estoy hablando de que me pareció una película que vi en el cine, carajo. Bueno, pasamos a la dinámica, chicos. Ponemos el video, Meni. Sí, ahí te lo pongo. Córrela. Si quieres, adelántale un poco más para que no salga. Mira, chicos, y aquí en edición. Aquí en edición lo van a ver ustedes, lo estábamos viendo nosotros en vivo, ¿no? Pero. Estas cosas que nos gustan tanto llaman la atención para crecer como personas. Y nos pusimos a jugar un rato un juego de Mario FIFA, decíamos, donde estábamos ahí. Mario FIFA. No mames, no me acordaba que grabábamos con ese micrófono en aquellos entonces. Es el de campo, ¿no? Es el de campo que nos agarraba a todos. Claro, teníamos estos. Estábamos grabando en un trabajo de resolución en su momento. Yo tengo esa costumbre de que cuando empiezas un juego o algo, hasta terminarlo, ¿no? Como nos vemos bien nerviosillos. Darle hasta el fondo. Entonces ya estamos con ir riéndose. Con las que quiero hacer profundizar. ¿Qué le pasó a ese colgante que traía? Todos los que nos escuchan. Me surgió esa pregunta de... Estaba bien flaco. En este es el episodio en el que de repente nos pasa Ángel por atrás, ¿no? Y luego entra no sé quién. Y Celso y Diana. Celso y sí, creo que sí. ¿Quién sabe? Porque como perdimos el primero. Técnicamente este es el segundo, ¿verdad? Te dije poner el episodio 1, pero técnicamente es el primer, digo el segundo. Que nos hace seguir adelante. No, en este creo que no hubo nadie pasando atrás, creo que fue en el que siguió. Y era el primero. Pero mira, en ese capítulo Meni está perdido entre saber si está bien todo técnicamente. Él está haciendo un chorro de gestos. Todos bien inseguros. Todos bien inseguros para sacarle, está dando la luz. Está bien iluminado. Divino. Bien iluminado. Es un ser de luz. Es un ser de luz. Yo estoy todo nerviosillo, así de que, a ver, subirle aquí, bajarle allá. Ya nos encontramos situaciones que nos ponen en esas mismas circunstancias. Jugadores que pueden hacer. No sé qué tanto teníamos conectado ahí, ahora ya estamos más pro. Híjole. En mi caso, Como que en esos primeros episodios era bien de... Tenemos que hablar bien profesionales. y un montón de muletillas. Sí. Voy a quitar el saco, chicos, porque traigo un chorro de calor. ¿Cuál saco? ¿Esta qué? Sí, bueno, si quieres ya pausale, Meni. Bueno, chicos. Bueno, vamos a quitarnos el saco. Aquí la pregunta es: ¿cómo se sintieron de ver a su yo del capítulo 1? Medio cringe. Contento, de neta contento. Qué bonito. De ver de que en aquel momento yo apenas acababa de vivir como que la parte de aprender todo lo del camino del desarrollo personal, ¿no? Tenía poco de haber empezado a tomar terapia, cosas así por el estilo. Entonces, sentir que del Alan que está hablando en ese instante, al que tienen hoy aquí enfrente de ustedes, pues es una persona que ha crecido y que se ha logrado desarrollar bastante, considero. Tanto he crecido
Todos, amigos, todos hemos Físicamente, crecido físicamente. Como por el ejemplo, ver que hay muchos proyectos y muchos sueños que se han cumplido en el transcurso de ese tiempo. Entonces, me hace muy bonito y me pone contento saber que aquel Alan que empezó inspirado y ilusionado ahí junto con ustedes y recién conociendo a Denny, güey, porque tenía como 2 días de conocerlo. Teníamos como 2 días de conocer. Ver que ha sido una amistad que se ha desarrollado muy bonita gracias a eso. Sí, la neta a mí casi me saca la lagrimita ver esos videos de los primeros episodios cuando empezábamos así, ese episodio en mi comedor, en la sala ahí, pasando todo. ¿Ya hace cuántos años fue eso? De la manera más... Hace 3 años ya. Entonces, pues sí se me hace bien bonito cómo andábamos medio inseguros para hacer esto, grabando así todos nerviosos. Y ya viene gente a visitarnos y nos dice, no manchen, hablan bien fluido y les sale así como si nada y están en su mundo y ¿cómo le hacen? Y yo, no, pues no es que seamos unos cracks, es que ya tenemos callo ahí que ya lo hemos hecho muchas veces. Como la ven ayer, estábamos editando ayer, antier, no me acuerdo qué día estábamos editando, sí, ayer. Estamos editando episodios de la semana, ¿no? Estamos haciendo la chamba de siempre. Y luego nos comentó Alan que andaba cambiando títulos de los episodios. Entonces fue como, bueno, vamos a cambiarle a los 300 episodios el título. Nomás le cambiamos una acomoda y X, ¿no? No sé qué estaba haciendo Alan para mejorar el SEO. Pero sí me tocó ver toda la evolución. O sea, desde los últimos episodios que hemos grabado hasta los primeros y ver la edición de... Estábamos grabando en la sala de paz, luego en mi sala y luego pasamos a grabar... La calidad del video, los micrófonos. Empezamos a grabar aquí, luego le cambiamos los micrófonos, compramos estos. Luego, ¿No teníamos mesa? No teníamos mesas, nomás grabábamos en los banquitos del comedor. Y luego ya pusimos acá atrás nuestro logo, ¿no? Ahora tenemos marca registrada. Ahora tenemos marca registrada, compramos luces, compramos equipo, un poco de ventilación aquí para el salón. De repente algunos episodios se nos oscurecían porque se nos iba haciendo de noche, ya compramos equipo. O sea, hemos ido mejorando un chorro y ver todo ese progreso. Ayer sí me sacó una lagrimita así de que no mames, o sea, empezamos bien austerotes, bien con un equipo que yo tenía, que había intentado hacer podcasts anteriores y nunca funcionaron bien o se detuvieron por X o Y. Y ver toda esa evolución hasta estos últimos episodios fue como, no me explico cómo pasaron 3 años tan rápido, cómo han pasado tantas experiencias, cómo han pasado tantas cosas que si les platicáramos, pues yo creo que este capítulo se alargaría a 2, 3, 4 horas de todas las experiencias que han pasado durante 3 años. Entonces sí, fue muy bonito y ahorita que lo estaba viendo, sí es muy bonito recordar ese pasado, recordar esas esperanzas con las que empezamos y que ahorita ya han pasado 3 años, 300 capítulos. Bueno, chicos, vamos a pasar a una dinámica para cambiarle un poquito, al menos que quieran decir algo más de esto que estamos profundizando. Jálale. Y la dinámica pues, es muy sencilla, la conocen en todas las fiestas, se llama verdad o shot. Por eso nos serviste. Ajá. Entonces, Me oliendo el vino. entonces aquí la primera pregunta es, ¿quién ha querido dejar el podcast? La segunda es, ¿quién es el más difícil del equipo? No, pues ahí sí está cabrón. Tómale. Yo digo que es Alan, porque Alan se batalló para que venga. Batalló para que venga. Tómenle los dos, Te mataron a venir, ya te toca. Yo soy el que menos vengo. Los quiero un chingo, pero sí, a veces el jale apremia, chicos, y hay que comer también, así que... ¿Quién es el que más ha invertido en equipo del podcast? Ven y tómale. ¿Quién es el que ha traído más invitados? Alan. Definitivamente. ¿Quién ha hecho más momentos incómodos? Salud. ¿Quién ha visto más a los invitados? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, explícate. ¿Visto cómo? Desarrolla la pregunta. No, está muy incómoda.
¿Quién ha visto más a los invitados con ojos de, qué atractivo es? Perdón, no lo acepto. Brutalmente honesto, doctor Javier. ¿Quién ha hecho los temas más incómodos? Manny, creo. O Carmen. Carmen Temas de política, temas de... ¿Quién ha hecho el capítulo más corto de Qué Buena Pregunta? Carmen. Como 20 más, minutos. ¿Y el más largo? ¿Tú, amigo? Tú eres el que se aventó el episodio de 1:40, algo así. ¿Cuál fue la semana pasada? Me conocen por largo. largo. ¿El de qué? Uno que duramos casi 2 horas la semana pasada, ¿no? ¿Fue el de Ghost Hunters o cuál Fue el de Ghost Hunters, casi. ¿Qué otra pregunta más hacemos, chicos? ¿Qué otra quieren hacer? ¿A quién le gusta el nepe? No, pues la neta no. Pues no, la neta no. Pues no. Saludos por los Respeto los gustos de cada quien, no es lo mío. A menos de que fuéramos peruanos, ¿a dónde comen pene? Insisto, yo ya fui al proctólogo y yo ya soy macho calado. A mí no me gustó. No sé ustedes, chicos. Cuando vayan al proctólogo y tengan su experiencia, a lo mejor ya me dicen, no me gustó, sí me gustó. A lo mejor te decimos, no me gustó. A lo mejor decimos, Ave María. A lo mejor me dicen, no, si era bisexual. A lo mejor pues está chido, pero yo lo vuelvo a probar acá. ¿Qué otras experiencias? No sé. Ya me pegó el vino, güey. ¿Quién es el que ha ido a menos fiestas juntos? Acómplate mal. Me fue por otro lado. ¿Qué más? ¿Quién es el que más encuera? Es que yo con mi novia. En el Eso no episodio, vale en la- el A episodio. ver, no porque ande así. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pasamos a lo siguiente o qué? Pasamos a lo siguiente. Bueno, pues punto número 7, chicos. Lo más valioso es a quien tocas sin saberlo. Nunca sabes a quién estás ayudando. Cabrón. Perdón, Paz, no sabía que te estabas No sabía que te estaba tocando, güey. Nunca sabes a quién estás ayudando. Aquí la pregunta es, ¿hay algún mensaje que los haya marcado? ¿De algún comentario o alguna persona que haya visto el podcast? Fíjate que a mí se me ha hecho muy bonito algunos que he visto donde dicen, gracias, necesitaba escuchar esto hoy. También, por ejemplo, los que nos tocó cuando hablaban de Japón y de China. Algunos de esos que decían de que la cultura o de grabar con los papás, que se les hacía muy bonito saber que en ese sentido no éramos tan diferentes. Y dicen, podemos estar del otro lado del mundo, pero creemos que los valores en ese sentido son los mismos. Del amor y del respeto. ¿Qué más? Sí. Ahorita... Fíjate que a mí también me motivó un chingo eso, que pues hubo un momento en el que pues no andábamos teniendo muchas visualizaciones ni muchos comentarios ni nada de eso, pero de repente salió un comentario de alguien de Grecia, alguien de Arabia. Obviamente también tenía que ver que Manny, consejo para los que nos escuchen, Manny pone subtítulos en casi todos los idiomas para YouTube, ¿verdad? Entonces eso permite que lleguemos a varios países y hay mucha gente muy curiosa que quiere aprender español y pone nuestros capítulos con subtítulos. con doblaje. Con doblaje. Vamos bien raro con doblaje. Entonces el punto es que de repente nos comentaba gente de Arabia, de Grecia, de Polonia, de Japón, y a mí eso me llenaba un chorro de que no manches, a veces pienso que lo que estoy haciendo no es nada, o a veces pienso que no toco, pues sí, que no está haciendo ningún cambio en nada, así, algo muy chico. Y de repente que ves un comentario de alguien del otro lado del mundo que te diga, gracias, me ayudó un chorro, me gustó mucho este capítulo, me gustó mucho lo que compartiste. Hubo alguien que dijo, a mí en lo general no me gusta Bad Bunny, pero todo lo que dijiste en el capítulo me ayudó un chorro en mi vida. O sea, muchas veces así es, de que llegamos a personas que a lo mejor ahorita no son millones, pero con que sea esas palabras o el llegar a otro lugar del mundo, a mí me ha llenado un chorro y me ha motivado a seguir dándolo. Creo que eso es lo más bonito, que
llega un punto en el que dices, si ganara muy bien o si ganara muy poco haciendo esto, lo seguiría haciendo porque eso a mí me llena. A mí se me hizo muy bonito ahorita que compartes esa experiencia que yo recuerdo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que el primer episodio en el que nos pasó eso fue el Día de las Madres, que grabamos con nuestras mamás. Creo que estábamos editando ya los de la siguiente semana, o sea, estábamos ya, ese ya había salido, y de repente, chicos, nos llegó un comentario de alguien de Grecia. Y luego, chicos, nos llegaron 2 comentarios de aquí de México, nos llegó otro comentario, nos llegó un comentario de China, de España, de no sé dónde, y de repente de ahí empezaron a despegar esos episodios, ¿no? Esos comentarios de que nos empezaba a comentar gente de otras partes del mundo, y fue como, no mames, o sea, qué bonito llegar hasta esos lugares y que nunca me esperé, o sea, viendo ahorita el episodio 1, nunca me esperé que llegáramos a eso, o sea, que dijéramos, ah, caray, de algo que salió nomás porque algún momento yo les dije, ¿y si hacemos un podcast? y dijeron, va. A ver que nos estaban comentando gente de todo el mundo y que literalmente ahora sí ya nos están comentando de todo el mundo. Nos falta que nos comenten los pingüinos, pero no creo que los pingüinos nos van a comentar. Nos pusieron aranceles. Y incluso se me hace muy, muy chido que en TikTok de que, ¿y quiénes son estas personas? Ah, caray, porque es interesante saber quiénes son estas personas. Lo importante es el mensaje, pero si quieres saber, soy Par. Y él es Alan, y él es Meni. Qué buena pregunta. Estoy soltero, chicas, para todas nuestras fans. A sus órdenes. Y bueno, aquí le voy a pedir a Meni que en edición pues nos ponga pues los videos de todos nuestros grandes invitados que pues sí nos la bonita sorpresa que nos van a decir unas palabras aquí de todo lo que hemos hecho por estos capítulos. Muy buenas tardes, mi nombre es Sabina Paz y me siento muy orgullosa de haber participado en un programa de Qué Buena Pregunta. Muchachos, solo quiero felicitarlos por todos esos programas que han transmitido, porque en cada uno de ellos nos han dado una enseñanza. Felicidades y enhorabuena. Hola, hola. Quiero aprovechar este video para enviar un gran saludo a mis amigos de Qué Buena Pregunta. Además de extenderles una calurosa y fraternal felicitación por haber alcanzado su episodio 300. También me encantaría reconocer que su contenido es de gran valor para las juventudes y para todas las personas que lo consumen, ya que además de ofrecer un crecimiento personal más vasto y profundo, también colabora con la cohesión y el desarrollo de un tejido social adecuado, muy digno y muy necesario para las juventudes y todas las personas que habitamos el México actual. Gracias, muchachos, sigan así y sobre todo les deseo que sigan teniendo la fuerza, la paciencia y la sabiduría para continuar. Gracias a nombre de toda la sociedad y como colaboradora de ustedes en algunos momentos, me siento muy orgullosa y muy feliz de haber participado con ustedes. Gracias, chicos. Los quiero. Un abrazo, mi querido Alan, Meni y David. Sigan así, de parte de su psicóloga de confianza, María. Gracias. Hola, chicos. De Qué Buena Pregunta. Quiero felicitarlos por esos 300 capítulos, esos 3 años en su podcast. Interesantísimo y muy bonito. Felicidades. Dios los siga bendiciendo. Alan, Meni, Paz. Enhorabuena. ¿Y qué dicen? Qué buena pregunta. Podcast. Muchas felicidades por los 300 episodios. Se dice fácil, pero no está fácil. Muchas gracias por haberme invitado a participar en uno de esos episodios. Espero que les vaya aún mejor. Que logren más visualizaciones, que se hagan más famosos y que me vuelvan a invitar ya cuando sean más famosos. Quedó pendiente la cerveza. Y nada más queda más que decirles que a los que nos estén viendo, que los sigan
canales, tanto en Spotify como en YouTube, para que sigan viendo cómo va creciendo este proyecto. Muchas felicidades. ¡Chao! Konnichiwa. Somos Fer, Arthur y Chichu. Hace 2 años estuvimos hablando sobre el multilingüismo y el aprendizaje natural de idiomas con nuestros amigos de Qué Buena Pregunta. En ese entonces estábamos embarazados y hoy ya está aquí. Es toda una perica multilingüe y nosotros somos mamá y papá multilingües. Si aún no lo han visto, vayan a YouTube o Spotify. Felicidades por sus 300 episodios, amigos. ¡Chucae! ¡Congratulations! Hola, ¿qué tal? Los saluda Sergio Quintana Miranda y quiero felicitar a mis amigos de Qué Buena Pregunta por 300 episodios, que se dice fácil, pero sabemos que no lo es. Así que gracias por aguantar, gracias por entretenernos, gracias por tantos momentos divertidos que en lo personal atesoro mucho, porque ya me invitaron en 2 ocasiones y ojalá sea una tercera. Allá por los 1000, 2000, 3000 episodios, no sé, pero que sean muchísimos más. Así que gracias de verdad por tantos momentos únicos. Les mando un abrazo y ¿van a festejar? ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! ¡Hola! Hoy quiero mandar un saludo bien especial para David, Meni y Nacho, creadores de Qué Buena Pregunta. Ya están llegando a los 300 episodios y vaya que no es cualquier cosa, porque entre preguntas, ideas y reflexiones han logrado meternos en temas que sí te hacen pensar y ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas felicidades por lo que han construido, por abrir la conversación y por hacer que cuestionarnos se sienta bien chido. Les manda un abrazo grande esta preguntona, Nana Diripop. Quiero felicitarlos por haber llegado a 300 episodios. Yo sé que esto es mucha dedicación. Y me encanta que dentro de estos episodios hayan considerado la parte de salud mental, que involucra mucho a los hombres y a las mujeres, pero que ustedes den un escenario en el cual sepan otros hombres cómo se sienten. Creo que esto suma muchísimo y feliz de haber participado con ustedes. Un fuerte abrazo. Quiero felicitar al programa de Qué Buena Pregunta. Sigan así, muchachos, y gracias por invitarme. ¿Qué tal, amigos de Qué Buena Pregunta? Felicitándolos por sus 300 episodios y espero que les siga yendo súper bien y pues mis mejores deseos, saludos. Felicidades, Posecito, felicidades, Meni y Alan. Qué chido que ya estén grabando su episodio 300. No, pues me la pasé muy chida ahí estando grabando video con ustedes. Qué chido su podcast. Y pues síganos en sus redes sociales. ¿Te ha pasado que una conversación te acomoda las ideas? Eso fue grabar con ustedes. Y gracias, porque sin darse cuenta me hicieron ver algo muy importante. Que lo que hago ya es éxito. Así como sus primeros 300 capítulos. Si estás viendo esto, checa y sigue a mis compañeros de Qué Buena Pregunta por YouTube y Spotify. Porque entre más crece la comunidad, surgen más preguntas. Chicos, les mando un besote morado y muchas felicidades. Quiero hacer este pequeño video dedicado para mis amigos de Qué Buena Pregunta podcast. Privilegiado de haber formado parte de esos 300 episodios. Hermanos, muchas felicidades y excelente trabajo. Sigan mejorando su contenido. Espero que me vuelvan a invitar de nuevo y para que lo sigan en plataformas, en YouTube, en todos lados donde se estén ellos anunciando. Síganlo, la verdad el trato fue increíble, fue para mí un privilegio formar parte de su equipo de trabajo, me trataron excelente y pude desarrollar perfectamente todos los temas que tenía por hablar. Amigos, les mando un abrazo de parte de su amigo Mike Tarango de Meet Records. ¡Ánimo! Dicen que una buena pregunta puede cambiarte la vida y este podcast lleva ya 300 episodios haciendo exactamente eso. Hola, yo soy Valeria y junto con mi esposo Josué estuvimos en los episodios del SAT y del regalo perfecto. Gracias, chicos, por enseñarnos que preguntar también es crecer, transformar y pensar. Felicidades por estos 300 episodios y que vengan los que siguen. Amigos de Qué Buena Pregunta, muchísimas felicidades por sus 300 capítulos ya en este podcast. Eso habla mucho de la constancia y sobre todo la disciplina que han tenido durante todo este tiempo para que el proyecto continúe. Ojalá que sigan desarrollando más capítulos y sobre todo que esto les ayude a aprender y a tener pues, mejores experiencias.
Les mando un abrazo y pues a toda la racita que los ve, pues los invito a que los sigan viendo tanto en Spotify como en YouTube y que pues recomienden este contenido. Saludos, cabrones. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ángel Nevares, de su equipo de investigación paranormal, los Ghost Hunters. Estamos haciendo este video para felicitar a nuestros amigos del podcast Qué Buena Pregunta por sus 300 capítulos emitidos. Chavos, muchas felicidades, sigan haciendo lo que hacen, les queda el podcast de maravilla. Estamos agradecidos que nos hayan invitado a formar parte de este proyecto y pues no olviden suscribirse ahí a sus canales, a su podcast y pues de igual manera con nosotros, sus amigos de investigación paranormal, los Ghost Hunters. Saludos, ánimo, gente. Muchas felicidades por ya tantos seguidores, ya está dando frutos todo su esfuerzo. Me alegro mucho de que ya hayan llegado tan lejos. Y muchas gracias sobre todo por haberme dejado participar en un proyecto tan importante. Y me gustó mucho, la verdad, participar. Fueron todos muy amables, me divertí mucho. Y lo último que me gustaría decir es que los sigan a todos, tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Gracias por invitarnos a su canal Estamos muy orgullosos de ustedes y que sigan creciendo. y podamos seguir disfrutando de su contenido. Hola amigos de Qué Buena Pregunta, muchas felicidades por su episodio 300, yo soy Cianya Hernández y estuve con ustedes en el episodio de Arteterapia. Para mí fue una experiencia totalmente enriquecedora y estoy segura de que ese es el inicio de un fructífero proyecto. Muchas felicidades y les deseo lo mejor, también para recordarles y para animarlos a seguirlos en sus redes sociales, YouTube, Spotify y pues esperar más novedades sobre estos chicos maravillosos. Muchas felicidades. ¿Corte? ¿Hay corte ficticio? ¿Volvemos? ¿Salimos llorando? ¡Oh! ¡Ay! Qué bonito, la verdad. Chulada. Bueno, ¿y luego? Bueno, chicos. Y ya casi para ir terminando. Venos al gym. Ya momento reflexivo. ¿Qué le dirían al Alan del capítulo 1 y al Meni del capítulo 1? Y al Paz del capítulo 1 para ir cerrando de todo este tipo de cosas. ¿Cómo han notado esos cambios? Híjole, Manuelito, no, la neta, ha sido un proceso bien raro, ha sido una evolución bien rara de personaje. Y yo la mucho neta, relleno de acá. Con mucho relleno. Y la neta no me esperaba llegar hasta aquí. O sea, la neta, no sé cómo decírselos, pero no esperaba este crecimiento, no esperaba durar 300 episodios, 3 años o así. Simplemente fue como algo que en el momento, pues siempre me ha mamado hacer podcast, ¿no? Siempre me ha gustado ese tipo de cosas y fue como vamos a darle. Y no esperaba que fuéramos a llegar a países, que fuéramos a llegar a un chingo de gente, a un chingo de corazones, que les pudiéramos ayudar a terminar una tesis, que les pudiéramos ayudar a varias cosas, que nos hicieran una canción, o sea, no me esperaba ese tipo de cosas en ese tiempo. Y la verdad ha sido muy interesante. Así que muchas gracias por ese sueño que tenías de hacer podcast, esas ganas que tenías de compartir con tus amigos. Gracias porque gracias a eso conociste a alguien bien chingón, al Alan. Llevamos 2 días de conocernos. A los media hora de conocernos estábamos grabando TikTok. El Tunac. Y Tunac. Luego al día siguiente grabamos podcast y luego al siguiente día ya estábamos grabando el que está como primer episodio. Entonces, pues ha sido una experiencia bien rara, ¿no? Todo esto. Y han pasado un chingo de cosas en el camino. O sea, hemos ido a ver shows de comedia, hemos asistido a la pedida de Alan para su novia, fuimos un día a la presa, hemos subido cerros, hemos viajado a otro estado para ver eclipses. Hemos viajado a otros estados para ver eclipses, o sea, han sido experiencias muy chingonas en esos 3 años.
Y la verdad, pues no me esperaba que ese Manny del principio llegara hasta aquí. Y también ese Manny del principio no le gustaba su voz. O sea, siempre lo he dicho, no me gustaba mi voz. O sea, incluso los primeros episodios o las primeras experiencias que tuve con podcast no me gustaba mi voz. Y trataba de hacerla así como que... sí, bienvenidos a este podcast. Wow. O sea, como que le editaba mucho a mi voz, ¿no? Y todavía le metía edición y demás. Y ahorita me mama mi voz. O sea, se me hace bien chido. Y me encanta esto, o sea, me encanta esta experiencia de grabar podcast. He conocido a un frigo de personas que están aquí en el Muro Preguntón, otras que no están en el Muro Preguntón. He conocido muchísimas personas, me ha tocado estar en el centro de la ciudad y que de repente lleguen y me digan, oye, tú eres el del podcast de Qué Buena Pregunta. A Paz le pasó también. Me pasó en San Pedro, Monterrey, bueno, Nuevo León. Te ha pasado también eso, o sea... Ha sido muy bonito, ¿no? De esas experiencias de que de repente la gente ya te identifica y de repente la gente te dice, oye, qué chido está tu podcast. Tuve conocidos que me dijeron, me inspiraste y quiero abrir mi podcast. Entonces, pues, muchas gracias a ese Manny. Era un Manny más inseguro y menos borracho, yo creo. Definitivamente. Bueno, yo le diría a aquel Alan... Gracias por la valentía, gracias por el esfuerzo y por darte la oportunidad, por darte el lugar y darte la oportunidad de hacer todo aquello, aunque incomodaras gente, con tal de darte un lugar para ti, por atreverte a conectar con otras personas, por atreverte a conectar contigo mismo y por seguir creciendo. Porque si no fuera por ti, pues no habrías llegado a ser yo. Entonces, gracias a él y gracias a ese Manny que me tocó conocer en aquel momento, aunque fuera más tímido, conectamos muy chido como amigos y gracias a ese Paz, que ese día me abrió las puertas de su hogar y que me invitó con mucho cariño para poder aprender junto con ellos un curso que estaban tomando en video. Entonces, gracias, chicos. De no ser por ustedes, no estaría aquí como estoy hoy por hoy. Les agradezco. Y pues yo también quiero decir gracias, Paz, del primer episodio, en el sentido de que pues hasta ahorita no has tirado la toalla y gracias a ustedes, chicos, por seguir a pesar de todas las cosas que nos han pasado, que nos hackearan, que nos tumbaran, que nos dijeran de malas palabras, que nos hirieran en comentarios de redes sociales, que nos dijeran de todo y seguimos aquí persistiendo porque siento lo personal que, pues, aunque cada quien tiene su manera de ver la vida y sus sueños personales, todos coincidimos en que queremos viajar por el mundo y todos coincidimos en que queremos hacer de este mundo un lugar mejor, en querer hacer algo chido. Y siento que es muy bonito ver los primeros capítulos de ver al Paz de antes, de todo insegurillo y sin saber qué decir, con muchas muletillas y todo el rollo acá bien loco, y cómo ha ido cambiando todo con el tiempo y cómo antes preparábamos los podcasts a lo mejor con horas de anticipación para que nos quedaran decentes y ahora a lo mejor ya sabemos un poco más del arte de la improvisación y este tipo de rollos. Ya lo sacamos en 10 minutos. Ya lo sacamos acá rápido pero más que nada es un momento muy bonito ver hacia atrás y darnos cuenta de... Bueno, yo me doy cuenta de todas las personas tan geniales que he conocido gracias a Alan, a Manny, al podcast, a todo este trayecto. Personas muy bonitas, muy geniales de las cuales he aprendido mucho. A mí me encanta... Me he dado cuenta que soy algo chismoso en el sentido que me gusta aprender de la gente y escuchar sus historias. Y me llamarán loco, pero a mí me gusta conocer gente, o sea... Ahorita tengo novia y me sigue gustando conocer gente. A lo mejor mucha gente nomás quiere conocer gente por ligar. Y a mí me encanta, pero por escuchar las historias, aprender de ellos, saber qué hacen de sus vidas. A mí lo que me gusta de viajar es ver cómo vive la gente en otro país. No tanto conocer la Torre Eiffel o este tipo de cosas. Me gusta más conocer las cosas naturales que los edificios y este tipo de rollos. Como que ya verte... pues es un edificio, es un mall, eso está en todos lados. Está bonito así, sí, en Dubái, esto y lo otro, pero que son puras tiendas. Digo, no he ido a Dubái todavía, pero no me llama la atención en ese sentido. A lo mejor sí hay lugares muy chidos y a lo mejor luego nos toca ir con el favor de Dios y ya cuando andemos grabando más por todos lados.
Pero lo que quiero decir es que qué bonito ver cómo hemos crecido desde el del capítulo 1 al que somos ahorita, y apenas van 300 capítulos. Para algunas personas es mucho, para nosotros pues ya es un nivel intermedio, creo yo, ya no se nos hace tanto, porque estamos visualizando los siguientes niveles, escalones, y si estás empezando te invitamos a que pues lo hagas todo esto con mucho cariño. Y pues voy a dar una sección de los consejos de todos los puntos, aquí todos seguidos. El primero es grabar con pocas vistas, y significa de aguacate. Grabar con pocas pistas. Me confundí, perdón. No te enamores de los resultados, enamórate del proceso. Ese es el primer consejo. Aunque tengas pocas vistas, aunque te esté yendo mal, aunque sientas que las cosas no avanzan. El segundo consejo es aprende a adaptarte, aunque nada te salga perfecto. De hecho, no te tiene que salir perfecto. Lo ideal es que te equivoques, porque cuando te equivocas aprendes. Tampoco te estoy diciendo que a veces te equivoques a fuerza, ¿verdad? De que te estoy diciendo que mientras más te equivoques, con el tiempo te vas a equivocar menos y va a llegar un momento en el que pues no lo vas a hacer. Entonces, equivócate rápido y barato. El tercer consejo es aprende a escuchar más que a controlar. Cuando tengas invitados, no quieras que te digan lo que tú quieres que te dicen, no quieres que hagan lo que tú quieres que hagan los invitados, no, déjalos fluir, déjalos ser. Entonces, aprende mucho a escuchar, y esto te va a ayudar mucho allá afuera para, en general, tanto en ventas, tanto podcast, tanto vender ideas, tanto para tus relaciones con tus amigos, tu pareja, tu familia. Escuchar es muy bueno. Lo otro es que la disciplina también es presentarte aun cuando no quieres, y la disciplina siempre va a vencer a la motivación. El siguiente consejo es comunicar incómodo y es mayor que acumular silencio. A veces tienes que alzar la voz, aunque sea muy incómodo, aunque muchas veces dirías, ay, es más fácil quedarme callado, pero no, a veces tienes que decir la verdad, tienes que decir lo que tienes que decir, aunque duela, aunque cale, pero tampoco no lo vas a hacer de mala gana, ¿verdad? Es por sacar lo mejor de las personas del capítulo, y cuando tienes que decirle a una persona, esto es lo mejor para ti o lo que te conviene. Por ejemplo, cuando en un capítulo de adicciones tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de hacer esto, y yo sé que está difícil, pero te lo digo porque te quiero, porque te amo, en ese mismo sentido. Y los otros dos consejos es no puedes crecer y esconderte al mismo tiempo. Así que no pasa nada si te expones. De hecho, es normal que te expongas, y sería muy tonto que nadie sepa quién eres. De hecho, hoy en día la atención es casi el oro. Es lo importante ahorita, que la gente sepa quién eres, en el sentido de a quién le vas a comprar, al mejor negocio o al más conocido. A Samsung. Le vas a comprar al más conocido. Y no te enamores de las marcas. Sí, pues es mejor crecer. Digo, no puedes crecer y esconderte al mismo tiempo. Y el último consejo que tengo aquí escrito es sigue aunque no veas un impacto inmediato. Y pues aquí le voy a pedir a... No sé, ya te había pedido, ¿verdad? Que salieran los comentarios de los demás chicos. Ya para ir cerrando, chicos, palabras finales o cosas que les gustaría decir, o consejos a los que quieren hacer podcast, o qué se les ocurre para el final. Consejos rápido. Si quieres hacer podcast, hazlo. Así, y ya. O sea, no te la pienses, hazlo. Y se acabó. Y otra, pues nada más agradecer a todos los que nos han seguido desde el episodio 1 hasta el episodio 300. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado ahí, a todos los que nos siguieron en una parte del camino, a todos los que nos siguen todavía en esta parte del camino. Moni, yo creo que no va a ver el episodio porque ya lo vi en vivo. Sí, véalo, Moni. Pero pues a todas esas personas, ¿no?, que nos han seguido, a todos esos invitados que hemos tenido, o sea, la verdad, muchísimas gracias por darse un pedazo de su tiempo en venir al episodio, sé que todos estamos ocupados, que todos tenemos actividades, y se prestaron a compartirnos un pedacito de su tiempo, de su vida, venir aquí a compartir. Y pues en general, muchas gracias aquí a mis dos
copresentadores, a mis 2 compañeros, mis 2 amigos, hermanos, casi primos, casi hermanos, no sé. Casi cuñados. Casi cuñados. Gracias porque pues también no hubiera llegado hasta aquí sin ustedes. Siempre se me ha hecho muy difícil y muy aburrido un podcast en donde tú lo haces solo. Entonces, cuando lo haces acompañado, cuando lo haces con otras personas y con Benito Ave Juárez de acompañante, pues ya es un podcast que quizás vale la pena y pues a seguirle. Pues yo te quiero dar gracias a ti que nos estás escuchando. La verdad, todo lo que hacemos aquí es por ti. Porque queremos compartirte parte de lo que la vida nos ha permitido experimentar. Te agradecemos tanto a ti que nos escuchas porque nos das un motivo, una razón de estar. A ti también que nos estuviste acompañando aquí en nuestro podcast, como siempre, y nuestros invitados queridos que se han dado la oportunidad y con los que hemos tenido el privilegio de poder platicar y también aprender. Y pues los invitamos a que nos sigan escuchando, que nos comenten realmente de su experiencia, nos enriquece mucho y nos ayuda para que también nosotros sepamos en qué más les podemos ayudar, qué podemos traer de temas que les interese, que realmente pueda tocar sus vidas y que nos ayude también, ¿por qué no?, para tocar la de muchas otras personas que están ahí arriba afuera, que nos quieran acompañar en este viaje. Gracias. Yo les quiero decir a todos que nos escuchan, muchas gracias. Los amo, los quiero un chingo, los aprecio. Gracias por darse la vuelta cada semana, cada 2 semanas cuando tengan chance, mientras van al trabajo, mientras están trabajando algunos incluso. Hay que dicen, prefiero escucharlos de una pregunta que a mi jefe que dice puras cosas estresantes. A mi compañera que ayudé a correr. Me tranquiliza. Esto de qué buena pregunta, que me dan consejos para que corra a mis compañeros nefastos del jale. No se creen. Pero el punto es, gracias por todo, por estarnos acompañándonos en este camino. No es fácil, la verdad es que nada que haces al inicio es fácil, siempre se batalla. Tu primer día que juegas fútbol probablemente te das un pelotazo, te caes, te haces un raspón. Tu primer día que quieres ir a natación te estás ahogando. Entonces nada es fácil al inicio, pero con el tiempo se vuelve más fácil. Lo importante es hacerlo todos los días o la mayor cantidad de veces. Alguien me dijo alguna vez que si quería ser bueno en la guitarra tenía que tocar todos los días. Mi buen Jonas, gracias por esos consejos. Y creo que así es todo lo importante, que realmente los sueños nunca son fáciles. De hecho son cosas muy difíciles, me atrevo a decir, disculpa la palabra, pero muy cabronas de realizar. Porque los sueños son, quiero ser estrella de rock, quiero viajar por el mundo. Estrella de rock and roll, quiero presidente de la nación. Quiero ser alguien que viaje haciendo programas de comida. Son cosas muy difíciles, pero sin embargo creo que son las que más valen la pena. Y más que decir que valen la pena, valen todo ese esfuerzo y le dan todo ese sentido a la vida. Cuando uno tiene ese propósito, esa razón por la cual podría dar su propia vida, por la cual podría morir, entonces la vida se vuelve más fácil, más llevadera, más bonita, y empiezas a aprender y a apreciar muchas cosas. En este podcast he apreciado mucho a la gente bonita. Como saben muchos, yo perdí a mi papá hace ya como 12, 13 años y siento que me acompaña en este proyecto. Y lo que quiero compartirles también a todos los que nos escuchan es: aprecia mucho a las personas que tienes a tu lado, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, a tu esposa, a tus abuelitos, a tus tíos. Cualquiera que esté a tu lado, aprécialo mucho y trata de todo ese tiempo verlo muy importante. El tiempo nunca puede volver. Aquí te vamos a hablar muchas veces de libertad financiera y el dinero lo puedes volver a hacer. La salud la puedes volver a generar si haces lo correcto en el momento correcto y con los métodos correctos. Pero el tiempo no lo puedes volver a tener. Entonces, de verdad,
Dale un abrazo, un beso a todas esas personas que te acompañan, que están contigo. Ah, sí, el beso a Lala y al Benny. ¿Un beso de 3 o qué? Beso de 3, chicos. Y pues la verdad, aprecio mucho a todos tus carnales. Le agradezco mucho a Alan, a Manny por estar juntos aquí y casi todos los 300 capítulos. me da mucha curiosidad de que algún día hagan un capítulo así en el que yo me la eche de pinta a ver cómo era. En un momento extraño. Como 2 veces que ha pasado. En una me salía medio capítulo porque tenía que atender unos business. Pero bueno, a ti que nos escuchas, hacer un podcast no es fácil, tiene sus retos, pero si le pones todo el empeño y todas las ganas, te va a salir tarde que temprano y es imposible vencer a alguien que nunca se rinde. Entonces, dale con ganas a la vida. Y pues bueno, te comparto lo último que escribí para este capítulo. 300 episodios después, nos damos cuenta de algo. No se trata de tener el mejor micrófono, ni el mejor set, ni los mejores números. Se trata de sentarte una y otra vez, aunque no tengas ganas. Se trata de creer cuando todavía no hay resultados. Se trata de seguir cuando sería más fácil parar. Porque al final, no construyes un podcast, construyes disciplina, construyes carácter, construyes una versión de ti que nunca se rinde. Y si algo hemos aprendido en estos 300 episodios es esto: no necesitas tener todo claro para empezar, solo necesitas no rendirte para llegar. Después de 300 episodios, la pregunta no es ¿qué tan lejos hemos llegado? La pregunta es ¿qué podrías construir tú si decidieras no rendirte durante 300 intentos? Si quieren decir algo, chicos, nos vemos entonces. Hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Y bueno, hasta la próxima pregunta.